Todos los personajes y eventos descritos en esta historia son ficticios. Cualquier parecido con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Por favor, no juzgues con demasiada dureza. Todo autor fue principiante alguna vez. En los comentarios, menciona de qué ciudad eres y dónde estás escuchando esta versión de audio. No olvides darle a me gusta, compartir tus experiencias de vida y suscribirte al canal para no perderte la próxima historia apasionante. Lucas Hennings se despertó bajo el sol matutino que le daba de lleno en la cara. Sentía un fuerte dolor de cabeza, la boca seca y un dolor sordo y generalizado que le invadía todo el cuerpo. No estaba en la cama, sino sobre un suelo frío y duro. Al entrecerrar los ojos, Lucas descubrió que estaba tumbado en el césped frente a su casa. El entorno estaba tranquilo, los suburbios aún no habían despertado. A lo lejos, contra un cielo rosado, se alzaban los picos de las montañas rocosas, cuya silueta familiar protegía Colorado Springs. Una fuerte ráfaga de viento trajo consigo el aroma a hierba húmeda y la frescura matutina, lo que le provocó náuseas. «Papá, ¿cómo estás?», oyó una voz temblorosa por encima de él, la de su hija. Lucas enfocó la vista con esfuerzo. De pie junto a él estaba Sofía, una chica de 15 años con el pelo castaño enredado y preocupación en la mirada. Llevaba chándal, zapatillas Keds, aparentemente preparándose para correr por la mañana. En cambio, ahora se inclinaba sobre su padre, que estaba borracho junto a la puerta. Lucas intentó incorporarse apoyándose en el codo. Su cuerpo protestó. En su interior sentía como si un pájaro carpintero estuviera martillando. Se dio cuenta de que debía haber bebido demasiado la noche anterior. Recuerdos de la noche anterior volvieron a él. Un bar a las afueras, bourbon barato, una fuerte discusión con un desconocido. Luego, un desmayo. «Maldita sea», murmuró Lucas, haciendo una mueca al oír su propia voz. Sofía estaba a su lado, sosteniendo una botella de agua. Se sentó y se la ofreció a su padre. «Bebe», susurró en voz baja. En su voz había preocupación y agotamiento, algo que no correspondía a su edad. Lucas agarró la botella con fuerza, destapó la botella con manos temblorosas y bebió varios tragos. El agua tibia le inundó la garganta reseca. Tosió flemas, pero luego se sentó con más firmeza. Ahora examinaba mejor a su hija. Las ojeras bajo sus ojos claros indicaban que no había dormido bien o que había llorado. La vergüenza lo invadió, insoportable. En su mente una imagen desde fuera emergió, un hombre de 40 años, veterano de guerra, yaciendo borracho frente a su casa, mientras su hija adolescente intentaba convencerlo bajo el sol naciente. Un doloroso nudo de autoconciencia lo invadió, había tocado fondo. Sofía, vacilante, le puso la mano en el hombro. «Déjame ayudarte a levantarte». Lucas asintió, temeroso de sostener su mirada. Se sentía peor que cualquier resaca. La resaca atormentaba su cuerpo, pero algo más aterrador, la culpa y la vergüenza atormentaba su alma. Apoyándose en el hombro de Sofía, logró incorporarse un poco. Sus piernas se doblaron, el mundo nadó ante sus ojos, pero Sofía lo sostuvo firme, sorprendentemente fuerte para una chica delgada. Susurró suavemente bajo el peso de su padre, pero no se quejó. Se acercaron a la puerta principal. La casa parecía extraña, aunque Lucas había vivido allí durante años. Una típica casa de ladrillo de 2 pisos en los suburbios de Colorado Springs, con una pequeña cerca de estacas. Una vez que esta casa fue un vaso lleno, risas de niños en el patio, cenas familiares junto a la chimenea. Pero ahora la anfitriona apenas le dirigía la palabra y los niños se veían obligados a ver a su padre en ese estado. En el porche apareció una figura, Ellie, la esposa de Lucas. En sus ojos había una mezcla de ira y decepción. Cruzó los brazos sobre el pecho, observando cómo su esposo, tambaleándose, cruzaba el umbral con la ayuda de Sofía. Otra vez. Susurró en voz baja pero clara, negando con la cabeza. En una palabra, había tanta fatiga y desesperación que Lucas casi se detuvo, como si lo hubieran golpeado. No se atrevió a levantar la vista. Sofía lo ayudó a entrar y lo sentó en la silla más cercana del vestíbulo. Ella permaneció en silencio, apoyada contra la pared. Lucas sintió una fría mirada desde su espalda. Su hijo de 12 años, Ethan, se asomó desde la sala de estar, atraído por el ruido. El miedo y la confusión se reflejaron en sus grandes ojos redondos cuando vio a su padre. Lucas se cubrió la cara con las manos. Deseó hundirse en el suelo de vergüenza. Se imaginó cómo se vería ahora, borracho, sucio, con la cara hinchada. «Ethan, ve a la cocina y desayuna», susurró ella a su hijo sin apartar la vista de Lucas. «Sofía también». «Pero mamá», empezó a decir Sofía, todavía de pie junto a su padre como si temiera dejarlo solo. «Estaré bien», la interrumpió Ellen. «Vete». Los niños obedecieron a regañadientes. Sofía lanzó una mirada comprensiva a su padre antes de volver la mirada hacia su madre, tratando de leer su estado de ánimo. Ellen simplemente asintió a su hija, indicando que todo estaba bien.
Cuando Ethan y Sofía desaparecieron en la cocina, un tenso silencio se apoderó del vestíbulo, roto solo por el tic-tac de viejos relojes de pared y la respiración agitada de Lucas. Permaneció sentado encorvado, con los codos apoyados en las rodillas y cubriéndose la cara con las manos. El corazón le latía con fuerza de vergüenza y miedo. Estaba a punto de comenzar, lo sabía. Esta tormenta silenciosa sobre él seguramente estallaría con las palabras furiosas de su esposa, y sinceramente se las merecía todas. Ellen suspiró, su voz sonaba peligrosamente tranquila. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Lucas? No respondió, solo bajó las manos y se frotó la cara hinchada con ellas. Tenía la garganta seca otra vez y tomó otro sorbo de agua de la botella que Sofía le había dado. El líquido apenas le ayudó, todavía tenía un nudo en la garganta. Graznó sin saber qué decir. Las disculpas sonarían huecas ahora, ya las estaba diciendo cientos de veces, las promesas de cambiar aún más. Ellen emergió de la sombra, acercándose. A la luz de la mañana, su cabello rubio brillaba con un dorado frío, pero sus ojos permanecían oscuros y cansados. ¿Cuántas lágrimas había derramado por él? Lucas no podía imaginarlo. Lo prometiste, susurró en voz baja, cada palabra como un cuchillo. La última vez fue realmente la última, ¿no lo recuerdas? Juraste no volver a tocarlo. A Lucas se le secó aún más la garganta. Lo recordaba, claro. Recordó la mañana de ayer cuando, tras recuperarse de la borrachera anterior, miró a los ojos a su esposa e hijos y agradeció al destino que aún estuvieran con él. Entonces prometió cambiar. Duró exactamente hasta la siguiente recaída. Apenas había pasado una semana. Lucas cerró los ojos. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. No quería llorar delante de ella, pero no podía evitarlo. Era demasiado lo que lo agobiaba. El asco consigo mismo lo llenaba. Lo siento, susurró apenas audible. Ellen se burló con amargura. Perdonar, se burló con tristeza. Lo he oído tantas veces. ¿Y qué sentido tiene? Se quedó callado, que podía argumentar nada. Ellen se hundió pesadamente en la segunda silla frente a él. Por un instante se quedó mirando a su marido. Antes esos ojos lo miraban con amor y admiración, ahora estaban llenos de dolor, y algo más, lástima o indiferencia. ¿Sabes?, susurró Ellen en voz baja, no dormí en toda la noche. Esperé a que llamara la policía o a que vinieras del hospital. Pensé que tal vez tuviste un accidente en algún lugar, o que te peleaste y te arrestaron. Lucas levantó la cabeza. Era insoportable escuchar cada palabra, quería detenerla, abrazarla, suplicarle perdón, pero lo sabía, no se atrevería a tocarla ahora. En cambio logró decir, yo ya no puedo más, no puedo conmigo misma. Ellen lo miró con atención fijándolo en su mirada, pues haz algo al respecto, dijo simplemente, porque nosotros. Señaló la cocina donde estaban los niños, ya no podemos seguir así. Todo dentro de Lucas se derrumbó, se dio cuenta de que estaba a punto de perder a su familia para siempre, o tal vez ya lo había hecho, dado el tono de su esposa. Por unos segundos permaneció cabizbajo, luego susurró, ¿llevas a los niños al colegio? Sí, en media hora, respondió con frialdad. Deberías cuidarte. Hueles a vinoteca. Rechazando su tono desdeñoso, Lucas se tambaleó pero logró mantenerse en pie. Tenía razón, ahora mismo daba pena verlo. Sin embargo, una desesperada resolución ya se estaba gestando en su interior. Las palabras de Ellen, haz algo, resonaron en sus oídos. Lo intentaré, susurró en voz baja. Ellen no preguntó a qué se refería, simplemente asintió con desdén. A ver. Se levantó indicando que la conversación había terminado y se dirigió a la cocina con los niños. Justo antes de desaparecer por la esquina, dijo por encima del hombro, cálmate. Lucas se quedó solo en el vestíbulo. El silencio le oprimía los oídos, solo las voces apagadas de los niños y el tintineo de los platos se oían desde la cocina. Probablemente Sofía estaba haciendo tostadas o avena con Ethan. Una mañana normal para una familia normal, pero su familia hacía tiempo que había dejado de ser normal, todo gracias a él. Subió las escaleras lentamente, agarrándose a la barandilla. Cada paso requería esfuerzo, le temblaban las piernas, un pensamiento resonaba en su cabeza, esto no puede continuar. Retrocedió con disgusto mientras intentaba recordar cómo empezó todo ayer. De nuevo, alguna nimiedad le servía de excusa para beber y a partir de ahí todo se fue acumulando. Tal vez alguien en la tienda le recordaba, no apartó el doloroso recuerdo. Ahora no. Al llegar al baño, Lucas abrió el agua fría y metió la cabeza bajo el grifo. Un chorro frío lo refrescó ligeramente. Se miró en el espejo sobre el lavabo, cara hinchada con barba, ojos rojos, labios hinchados. Al parecer, la pelea en el bar había ocurrido de verdad. La escena era patética. No se reconocía. Haz algo. Esas palabras resurgieron en su mente.
Lucas comprendió otra borrachera como esa y punto. Ellen se iría, se llevaría a los niños y él los perdería. Ya había perdido el respeto de su hija y su hijo, la confianza de su esposa y no le quedaba más remedio que caer. Había tocado fondo. Apretando los dientes de dolor, Lucas tomó una decisión firme. No como esas vagas promesas que se hacía a sí mismo por la mañana y que se desvanecían al anochecer. No, no podría hacerlo solo, ya lo había intentado y fracasado. Por lo tanto, necesitaba ayuda. La palabra que antes había rechazado surgió en su mente: rehabilitación. Un amigo le sugirió una vez un centro para veteranos con TEPT y adicción al alcohol. En aquel momento, Lucas solo bromeaba. Ahora, sin embargo, la idea tenía un atractivo aterradoramente realista. Cerró el grifo y se secó las gotas de agua con la mano. La puerta principal se cerró de golpe. Probablemente Ellen y los niños habían salido de casa. Puede que no se hubiera despedido o que hubiera decidido no molestarlo. Daba igual. Lucas, temblando de resaca y nervios, se secó la cara con una toalla y se dirigió al dormitorio. Allí, abriendo un armario, sacó una vieja mochila hecha jirones. No podía perder el tiempo. Si volvía a dudar, todo sería en vano. Con movimientos rápidos y apresurados, empezó a llenar la mochila con cosas: unas camisetas, pantalones deportivos, calcetines, ropa interior. Su mente corría, pero se aferraba a la idea de que iba a recibir tratamiento. De lo contrario, moriría física o personalmente. Sobre las prendas había una foto enmarcada. Una instantánea de la familia de hacía un año, donde todos sonreían, se abrazaban, mientras los niños jugaban alrededor de un árbol de Navidad. Lucas se subió la cremallera. Tomó la foto como recordatorio del motivo por el que había emprendido este viaje. Bajó la mochila y dejó una nota para Ellen y los niños en la mesa de la cocina. Le temblaba la mano al escribir: me fui a un centro de rehabilitación, los quiero a todos, perdónenme, regresaré diferente, Lucas. Dejó el bolígrafo y se quedó quieto unos segundos, armándose de valor. El corazón le latía con fuerza, pero en su alma, por primera vez en mucho tiempo, había una claridad desconocida. Temía lo desconocido, lo que le aguardaba en el centro si le servía de algo, pero más que eso, temía perder a su familia por completo, y una cosa más, a sí mismo. Al salir, se detuvo brevemente junto al sirviente en la sala. Había otra fotografía enmarcada: dos jóvenes con uniformes militares, abrazándose y sonriendo con una tienda de campaña de fondo en algún lugar del desierto. Eran él y Josh, su viejo amigo, antes de esa operación. Lucas cogió el marco, deslizando los dedos por el rostro de Josh en la foto. Se le hizo un nudo en la garganta. Perdóname, amigo, pensó dirigiéndose a su compañero fallecido. Sabía que lo que le sucedía se debía, al menos en parte, a su incapacidad para aceptar la muerte de Josh. Guardó también la fotografía en la mochila, como recordatorio de su deber de vivir en vida. Un minuto después, Lucas Hennings salió de la casa, asegurándose de cerrar la puerta con llave. Recordando que había dejado el coche en el bar, decidió llamar a un taxi. Llevaba el teléfono, marcó el número del taxi y echó un último vistazo a la casa, bonita, bien cuidada, con cortinas beige en las ventanas. Una casa que casi destruyó por completo con su adicción. Volveré cambiado, pensó con firmeza, recordando vívidamente el rostro asustado de su hija sobre él por la mañana. Debo. El taxi llegó 10 minutos después. Acomodándose en el coche, Lucas le dijo al conductor la dirección: un centro de rehabilitación para veteranos en las afueras de Colorado Springs, del que había oído hablar una vez. Mientras el coche arrancaba suavemente, se abrochó el cinturón de seguridad. En su interior surgió una pequeña esperanza, o al menos determinación. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero no había otra salida. Las paredes de hormigón del centro de rehabilitación le parecieron extrañas y poco acogedoras a Lucas al cruzar el umbral. Esa misma mañana, había estado tumbado en el suelo frío frente a su propia casa, pero ahora se encontraba allí, entre aquellos que se habían perdido en el alcohol o las sustancias ilegales. Sintió una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque no sabía qué le esperaba y alivio porque por fin había hecho algo bien. La sala de recepción olía a desinfectante y café aguado. Tras el mostrador, una mujer de mediana edad con un cardigan azul se sentó. Saludó afectuosamente al recién llegado: bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Lucas se removió inquieto, agarrando con fuerza la correa de su mochila. Me llamo Lucas Hennings. Llamé esta mañana sobre el programa de rehabilitación, balbuceó con voz ronca. La mujer asintió mirando una pila de papeles sobre su escritorio. Sí, señor Hennings, lo esperábamos. Por favor, rellene este formulario. Le entregó una carpeta con papeles y un bolígrafo. Lucas se sentó rígido en la silla de plástico duro junto a la pared y comenzó a escribir, rellenando la solicitud: nombre, edad 40, diagnóstico, adicción al alcohol, duración del servicio militar, 18 años, motivo de la búsqueda de ayuda. Dudó sobre esta sección.
que escribir, tocó fondo, perdió a su familia, no puedo vivir con la culpa. Al final escribió sucintamente, deseando liberarme de la adicción y el TEP. Le temblaba ligeramente la mano, la resaca no había desaparecido del todo. Se detuvo varias veces, cerrando los ojos mientras las letras se volvían borrosas. La sala de recepción estaba en silencio, solo se oía el tic-tac de los relojes y unas voces tenues que provenían de un rincón. Terminando con los papeles, regresó al mostrador. La mujer en su placa se leía Carol, repasó rápidamente lo que había rellenado. De acuerdo, dijo en voz baja. Ya le asignaron su habitación. El médico le realizará un examen pronto. Es su primera vez en nuestro centro. Lucas asintió, sí, mi primera vez en lugares así. Carol lo miró con compasión y sonrió. No te preocupes, aquí se está cómodo. Tenemos muchos veteranos como tú. Estás entre los tuyos. Lucas sonrió con amargura para sí mismo. Sí, los suyos, destrozados por la guerra y sus demonios personales, pero en voz alta solo esbozó una sonrisa cansada. En ese momento, un hombre bajo y musculoso con pantalones caqui de uniforme y el emblema del centro emergió del pasillo. Extendió la mano. Hola, soy Greg, consultor senior. Lucas le estrechó la mano, notando la palma áspera y callosa, probablemente otro veterano. Lucas Hennings respondió, mucho gusto, igualmente. Vamos, te mostraré tu ala y te indicaré dónde están las cosas. Greg tomó la carpeta con los documentos de Lucas de manos de Carol y le indicó con un gesto que los siguiera. Lucas se echó la mochila al hombro y caminó detrás del consultor a través de unas puertas dobles hacia el centro. El pasillo estaba iluminado, las paredes pintadas de un verde sereno. Carteles con lemas inspiradores como Un día a la vez y fotografías de paisajes montañosos de Colorado colgaban de algunas paredes. A lo lejos se oía el agua, quizá de una fuente en el patio interior. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Greg mientras sostenía abierta la puerta del ascensor. Llegué con normalidad, respondió Lucas brevemente. No estaba de humor para hablar en ese momento. Sin embargo, Greg parecía comprender su estado. Los primeros días son los más duros, pero no te preocupes, tenemos un buen equipo. Si necesitas algo, desde medicamentos hasta alguien con quien hablar, ven a buscarnos. Señaló con la cabeza la línea del formulario de solicitud. ¿También eres veterano? Sí, ejército, confirmó Lucas. Lo sé, sonrió Greg. Muchos de nuestros hombres aquí han pasado por esto. Yo, por ejemplo, soy médico jubilado. Salieron del ascensor en el segundo piso. Greg abrió el camino a lo largo del pasillo. Aquí está tu sala. Hay 2 habitaciones por pareja. Por ahora te alojarás en una, pero podrías compartir habitación más tarde. Aquí está nuestro salón, televisión, futbolín, cafetera. Mira ese espacio abierto con sofás donde varias personas charlaban animadamente. Aquí está la cafetería, baja a comer cuando sea tu turno. Y aquí está tu habitación, la número 14. Se detuvo frente a una puerta con un cartel que indicaba los números 14A y 14B, al parecer 2 camas. Greg abrió la puerta con su llave y dejó entrar a Lucas. La pequeña habitación tenía 2 camas idénticas, armarios y escritorios. Junto a la ventana había una mesa con 2 sillas. Todo era sencillo pero limpio. La ventana daba al patio interior, donde se veía un trozo de césped y varias personas hacían ejercicio matutino. Siéntete como en casa, dijo Greg. El médico revisará tu estado en una media hora. Puede que te recete algo para tus síntomas. Ya temblaba. Lucas no podía negarlo, le temblaban ligeramente las manos y un sudor frío le corría por el cuerpo a pesar de que era verano, tenía la frente húmeda. Sí, un poco, admitió, no te preocupes, la desintoxicación será monitoreada, si es necesario tenemos medicamentos para ayudarte, lo más importante es que estás aquí ahora. Este paso valiente, Lucas esbozó una sonrisa amarga. No me siento valiente, pero, balbuceó, un hombre que ha decidido luchar, concluyó Greg con firmeza. Eso merece respeto. Muchos nunca llegan a este punto. Ante estas sencillas palabras, lágrimas inesperadas brotaron de los ojos de Lucas. Bajó rápidamente la mirada, fingiendo mirar la cama. Gracias, dijo con voz ronca. Greg le dio una palmadita en el hombro. Descansa, acomódate. Si tienes náuseas o te da vueltas la cabeza, pulsa el botón de llamada, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dejando a Greg solo, Lucas se dejó caer en el borde de la cama. El colchón era mullido y las almohadas olían a detergente. Inspeccionó lentamente la habitación. En la cama cercana, sábanas limpias y bien dobladas estaban tendidas, tal vez esperando a otro paciente. Desde la ventana se filtraba una suave luz del día. En la mesita de noche, alguien había dejado olvidada una revista Sports Illustrated, parecía haber pertenecido al anterior inquilino. Todo a su alrededor le parecía tan normal y ordinario, pero irreal, como si estuviera observando desde fuera. Sacó una foto familiar de su mochila y la colocó en la mesita de noche. Luego sacó una foto de Josh, la misma del ejército.
Tras pensarlo un momento, la guardó en la mochila. Aún no estaba listo para exhibir fantasmas del pasado. Dejando la mochila en el armario, Lucas se tumbó en la cama, mirando al techo. Le dolía el cuerpo, sobre todo el hombro. La vieja lesión se hacía notar debido al estrés. Las náuseas volvieron, acompañadas de mareos. Se cubrió los ojos intentando respirar con normalidad. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Aquí estaba. ¿Qué seguía? ¿Lo lograría? ¿O cometería un desliz justo ahí? El ansia de alcohol aún lo carcomía, dejó que el terror matutino se calmara, pero su cuerpo exigía lo que le correspondía. Lucas apretó los puños. No perseveraría, tenía que hacerlo. Pensó en el rostro de Sofía esa mañana, esos ojos asustados. Y el rostro de Ellie, lleno de decepción. Presentó al pequeño Ethan, quien, al parecer, no entendía lo que estaba pasando entre su padre. El dolor de estos pensamientos le dio ganas de llorar, pero en lugar de eso, Lucas susurró: «No te decepcionaré, no otra vez». No era un hombre religioso, pero se encontró mirando el techo blanco del hospital como si esperara que Dios lo oyera. Si es que Dios aún le prestaba atención. Poco a poco, en el silencio de la habitación, el cuerpo cansado de Luke comenzó a desplomarse hacia el sueño. Casi dormido, oyó un leve golpe. La puerta se entreabrió y entró un hombre con bata blanca y un estetoscopio al cuello, evidentemente un médico. «Señor Hennings», preguntó en voz baja, «disculpe por perturbar su descanso. Soy el doctor Phillips, nuestro terapeuta. ¿Le hacemos un examen?» Luke se incorporó. «Sí, por supuesto». El examen fue rápido y rutinario. El doctor Phillips, un hombre de mediana edad con ojos amables y cansados tras unas gafas, le midió la presión arterial, que estaba elevada como era de esperar, y le revisó el pulso y los reflejos. Le hizo varias preguntas: cuánto bebía, cuándo fue su última copa, si padecía alguna enfermedad crónica o lesión. Luke respondió con sinceridad: llevaba un par de años bebiendo en exceso, se emborrachó mucho la noche anterior, tenía una antigua lesión en el hombro y ninguna otra lesión. Mencionó el insomnio y las pesadillas, y el doctor Phillips se limitó a asentir con complicidad. «Muchos aquí sufren lo mismo. El síndrome de abstinencia alcohólica se puede aliviar con medicación», concluyó el doctor Phillips, tomando notas en su historial clínico. «Le recetaré una cápsula de vitaminas y sedantes para esta noche para ayudarle a dormir, y probablemente un anticonvulsivo por si acaso. ¿Había tenido convulsiones o alucinaciones durante la abstinencia?» Luke asintió. «No, todavía no. Solo sudo, tiemblo, no puedo dormir». «Bueno, esperemos que no pase, pero estaremos en observación. Durante los primeros días, nuestros pacientes están bajo observación, así que si nota un empeoramiento, informe al personal de inmediato». Luke asintió. Se sintió humilde como un paciente en un hospital, no acostumbrado, pero obligado a confiar en los médicos. Cuando el médico se fue, prometiendo enviar una enfermera con medicamentos, Lucas volvió a acostarse. Una conciencia clara se asentó en su mente. Ahora su vida pertenece a este lugar por un tiempo. La rutina diaria, los medicamentos, la terapia, todo lo decidirían otros. Por un lado, la incertidumbre era aterradora. Por otro, sí, que alguien más se hiciera cargo. Claramente no podía manejarlo solo. Llegó una enfermera y le dio la medicación. Mientras el líquido transparente entraba lentamente en su vena, Lucas cerró los ojos. Un pensamiento cruzó por su mente: y en casa. Ella debió haber leído la nota. ¿Qué pensó? ¿Se alegró? ¿O simplemente se encogió de hombros con cansancio? ¿Aún tiene esperanzas en él? Probablemente no, susurró una amarga voz interior. Después de todo lo sucedido era improbable, pero tal vez por el bien de los niños. No de suposiciones. Primero necesitaba valerse por sí mismo. De repente sintió una punzada de nostalgia por su hogar y su familia. Hacía apenas una hora temía volver allí. Extraño es el corazón, solo cuando se pierde se empieza a valorarlo. Aún no lo había perdido del todo, aún había esperanza. La había. No, débil quizás, pero seguía ahí. Emociones contradictorias finalmente agotaron a Lucas. Bajo la influencia del sedante en la jeringa, sus ojos se volvieron pesados. La enfermera revisó la medicación y, satisfecha de que el paciente estuviera bien, se fue en silencio. Lucas se hundió en un sueño profundo sin sueños, por primera vez en mucho tiempo, dormido, sobrio, al cuidado de extraños, pero quizás a salvo de sí mismo. La noche trajo tanto el descanso como lo que Luke temía en secreto. Al principio durmió profundamente bajo la influencia de las drogas, pero por la mañana, cuando su efecto se desvaneció, su mente liberó los viejos fantasmas. Estaba de vuelta allí en el desierto abrasador. Arena amarilla bajo sus pies, un pesado chaleco antibalas sobre sus hombros, un rifle automático en sus manos. El sol cegador en el cenit. Se arrastraron por un muro de arcilla con Johnson, las armas firmemente aferradas. En algún lugar más adelante titilaba una sombra: el enemigo. El corazón le latía con fuerza en los oídos y la adrenalina le subía a la sangre.
Presten atención, sector despejado, susurra Josh, asomándose por la esquina de una casa medio destruida. Lucas asiente, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aire está quieto, solo el viento arrastra polvo. El equipo se dividió y ahora buscan juntos en el rincón escondido de esta aldea afgana. Miren a ambos lados, responde Lucas, intentando mantener la voz serena. El corazón le late con fuerza, hay demasiado silencio. Josh se gira hacia él y sonríe como diciendo, tranquilo, hermano. Josh siempre tuvo nervios de acero. Baja el arma un momento y dice, ¿cómo vamos a volver? La primera cerveza corre por mi cuenta. Solo la primera. Josh, grita sin oír el eco de su propia voz. Una nube de humo aparece ante él. Lucas salta tambaleándose. Donde su amigo estaba hace un momento, ahora hay un agujero. La explosión lanza escombros, incluyendo ladrillos que lo golpean. Josh grita de nuevo, con la garganta ardiendo por la arena y gritando. De repente Lucas agarra la radio y llama a los médicos. Soldado herido, ayuda urgente. Su voz se quiebra pero parece oírse. Cae sobre una rodilla junto a Josh intentando evaluar las heridas. Maldita sea, Josh, aguanta. Grita Lucas sintiendo el sudor salado en la cara de Josh. Apenas logra decir Josh. Su mirada se desvía con las pupilas dilatadas. Estoy aquí, hermano. Lucas le aprieta la mano con fuerza intentando mantener a su amigo consciente. No cierres los ojos, ¿me oyes? Los médicos van en camino. Josh intenta sonreír pero hace una mueca de dolor. Susurra algo ininteligible. Lucas no da crédito a lo que oye. ¿Qué dijiste? Tranquilo, callado, ahorra fuerzas. Pero Josh aprieta con fuerza la mano de Lucas, reteniendo el último aliento. ¡Para!, grita Lucas desesperado, como si pudiera contener la vida de su amigo con la voz. ¿Dónde demonios están estos malditos médicos? Pero era demasiado tarde. No, 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 grita Lucas, agarrando a su amigo por los hombros y sacudiéndolo con la esperanza de revivirlo. Josh, abre los ojos, maldita sea. No te atrevas a morir. No hubo respuesta. Solo el viento aullaba sobre las ruinas y a lo lejos se oían tenues gritos de otros soldados. El mundo se desmoronaba. Lucas se inclinó sobre el cuerpo de su mejor amigo, rozando su frente con la de Josh empapada en sangre. Gritó sin oírse, sintiendo el corazón desgarrarse en lo más profundo. No, en realidad este grito salió del pecho de Lucas Henning y se despertó de golpe en la cama. Su pecho subía y bajaba con fuerza, le dolía la garganta. La oscuridad lo rodeaba, solo un pálido rectángulo de ventana atestiguaba el amanecer. Sudor frío le goteaba de la frente, la camisa se le pegaba al cuerpo. De repente la puerta del dormitorio se abrió revelando a la enfermera de guardia. ¿Qué pasó? Estabas gritando. Lucas se quedó mirando fijamente intentando recuperar el aliento y descubrir dónde estaba. El desierto desapareció, el olor a sangre fue reemplazado por desinfectante. Estaba a salvo, pero Josh, otra vez este sueño. ¿Cuántas veces lo había visto? Y siempre lo mismo, impotencia y pérdida. Lo siento, pesadilla, susurró Lucas con voz ronca, apenas reconociendo su propia voz. La enfermera asintió comprensivamente. Entendido. Un poco de agua o una pastilla para dormir, aún es temprano, tienes tiempo para dormir. No estoy bien, mintió Lucas. No podía dormir. Le dolía el corazón, le dolía la garganta. La enfermera le deseó paz y se fue cerrando la puerta tras ella. Lucas se levantó, caminó por la habitación para sacudirse los temblores. Por un momento quiso arrodillarse y sollozar, pero apretó los dientes. Habían pasado tantos años, pero el dolor no había disminuido en lo más mínimo. El maldito TEPT, como lo llamaban los médicos, en esencia una culpa que aún no podía superar. No había nada que hacer, hasta el desayuno quedaba al menos una hora. Lucas decidió darse una ducha, con la esperanza de quitarse el sudor y la ansiedad con agua caliente. El agua salpicó chorros calientes, quemándole la piel, pero se quedó de pie apoyado en la pared de azulejos e intentó no perder el control. Había repetido esa escena tantas veces, buscando algo que pudiera haber hecho de otra manera. Podría haber impedido que Josh diera ese paso. Podría haberse controlado, pero era su sector, sin respuesta y sin paz. Después de la ducha sintió una ligera mejoría por fuera, pero por dentro seguía ardiendo. Los pacientes se reunieron poco a poco para desayunar en el comedor. Lucas cogió una bandeja y eligió avena y tostadas. No había mucho apetito, pero había que comer. Se sentó en una mesa libre. Un hombre de unos 50 años, de patillas canosas y una medalla de veterano al cuello, pasó junto a él. Le hizo un breve gesto con la cabeza a Lucas. «¿Dormiste bien, amigo?», preguntó en voz baja, pero sin burla. Lucas se tensó. «¿Intentabas despertarme? No, debería haberme levantado de todas formas», suspiró el veterano y se sentó junto a su bandeja. «Soy Ben, por cierto», se presentó Lucas. Se quedaron en silencio varios minutos mientras comían. Lucas sintió que Ben lo miraba, como si decidiera hablar o no. Finalmente Ben habló. «Mis pesadillas tampoco me dejan vivir. Cada maldita noche». Lucas alzó la vista hacia su compañero de mesa.
La mirada de Ben era directa, cansada, pero irradiaba comprensión. Lucas sintió que podía responder con sinceridad: «Tengo el mismo sueño. Sobre un amigo que perdí». Ben asintió lentamente: «Mis condolencias, perdí a mi hermano en Irak. Suele pasar algo parecido, y ¿sabes por qué nos despertamos gritando?». Miró a Lucas directamente a los ojos, porque todavía nos culpamos. A Lucas se le hizo un nudo en la garganta. Logró preguntar con voz ronca: «¿Cómo puedes detenerlo?». Ben sonrió con amargura: «Si supiera». Se levantó llevándose la bandeja vacía. «Terapia de grupo hoy a las 10. Creo que todos la necesitamos». Lucas asintió levemente. Ben le dio una palmadita en el hombro. «Ánimo, hermano». Después del desayuno, Lucas dio un paseo corto por el centro. La mañana era fresca, el sol aún no había salido sobre los lejanos picos de las montañas rocosas. El aire olía a pino. Respiró hondo, intentando despejar los pulmones y la mente. La terapia de grupo se estaba llevando a cabo en una sala grande del primer piso. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo. Había 10 participantes, en su mayoría hombres de diversas edades y 2 mujeres. Todos eran veteranos o simplemente adictos con lesiones, Lucas estaba seguro. Estaban absortos en conversaciones en voz alta, algunos tomando café de un vaso de cartón. Lucas se sentó en una silla vacía a un lado. Casi de inmediato entró la moderadora, una mujer de unos 40 años con una cálida sonrisa. Se presentó: «Buenos días, soy Meg, psicóloga y su anfitriona de hoy». Todos se saludaron. Lucas notó que la gente a su alrededor parecía bastante relajada, probablemente no era su primer día. Él mismo se sintió un poco incómodo. Hizo contacto visual con Ben, él también estaba allí, y le dedicó un gesto de ánimo, como diciendo que todo estaba bien. Tras una breve introducción sobre el tema del día, culpa y perdón a uno mismo, los participantes comenzaron a compartir sus experiencias uno por uno. Lucas escuchó conteniendo la respiración. Parecía que este tema había sido elegido específicamente para él. Claro que no era así, cada uno tenía su propia historia. Un joven de 25 años contaba cómo su mejor amigo murió en un accidente, mientras él conducía ebrio. El hombre lloró mientras decía que no podía perdonarse y bebió aún más. Ahora intenta comprenderlo. Una mujer de mediana edad, encorvada, habló de la muerte de su marido por excederse, y se culpaba a sí misma por no haberlo recuperado. Ben también habló, contando con calma la historia de su hermano que no regresó de la guerra. Hasta el día de hoy, Ben cree que debería haber estado en su lugar. Cada historia resonó con un dolor profundo en el alma de Lucas. Vio cómo la culpa de los demás los destruía, cómo se castigaban a sí mismos, y se dio cuenta de que él había hecho lo mismo durante años. En un momento dado, la psicóloga Meg lo miró: «Lucas, ¿quieres compartir algo? Solo si estás listo». Sintió todas las miradas sobre él. El corazón le dio un vuelco. Era difícil hablar de las cosas más íntimas delante de desconocidos, pero ya tanta gente había desnudado su alma. Lucas sintió que necesitaba intentarlo. Se aclaró la garganta, sintiendo que le temblaban las manos. «Sí, quizás sea hora de intentarlo». La voz al principio sonaba ronca y suave: «Soy Lucas, tengo adicción al alcohol. Bebo para ahogar la culpa. Hace muchos años, durante el servicio, perdí a mi mejor amigo. Él murió en mis manos. Sobreviví». Con un nudo en la garganta, Lucas guardó silencio por un momento, intentando reprimir los sentimientos que lo abrumaban. Meg asintió, alentándolo. «¿Crees que eres responsable de su muerte?». Los labios de Lucas temblaron. Fue especialmente doloroso decirlo en voz alta. «Sí, creo que debería haber muerto en su lugar, o con él. No lo salvé». «Pero no lo mataste, ¿verdad?», preguntó Meg en voz baja. Lucas hizo una mueca. «No, claro que no, pero yo estaba al mando entonces. Era responsable del sector donde nos encontramos». Otro hombre del grupo, delgado y de mirada penetrante, intervino: «Escucha, amigo, ¿sabes cuántos somos? Todos pensamos si tan solo, y sí, en la batalla no hay soluciones perfectas, la suerte manda». Lucas asintió. «Pero sigo sintiendo que es mi culpa. Incluso me dijo al final que no me culpara, pero no puedo parar». Al decir esto, de repente se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no le importaba quién lo viera. Durante 10 años había guardado este dolor en su interior, liberándolo solo a través de una botella. Y ahora lloraba como un niño, delante de desconocidos. La sensación era extraña, avergonzado y sin embargo un poco más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso del alma. «Hiciste todo lo que pudiste», susurró Meg en voz baja, entregándole una caja de pañuelos. «A veces no somos todopoderosos. La guerra es cruel y caótica. A menudo pienso en por qué volví entonces», murmuró Lucas, secándose la cara. «Volví y lo arruiné todo. A mi familia, a mí mismo. Quizás hubiera sido mejor quedarme». Varias personas del grupo negaron con la cabeza con desaprobación.
Ben dijo con firmeza, no digas eso. El hecho de que estés viva significa que debes vivir para ti y para él. Cierto, repitió la mujer. Tu amigo no querría que te quitaras la vida con esta culpa. Como si lo hubiera oído, su amigo le había dicho que no se culpara. ¿Pero cómo? Lucas dudó y dijo, ¿cómo puedo perdonarme si mi amigo murió? Meg respondió con dulzura, es un proceso, Lucas, no ocurrirá de golpe, pero ya diste el primer paso, reconocer este dolor y compartirlo. Ahora tendrás que trabajar en ello. Quizás encuentres la manera de honrar la memoria de tu amigo, de hacer algo bueno por él, y la aceptación gradual llegará. Lucas asintió en silencio. Se secó los ojos, intentando calmarse. El grupo lo apoyó, alguien le dio una palmada en la espalda, alguien le dijo en voz baja que se alegraba de que compartiera. Dentro había vacío, pero luz, como si se hubiera abierto una herida y hubiera salido pus. El dolor no desapareció, pero se le hizo un poco más fácil respirar. El resto de la sesión, Lucas escuchó a los demás, pero parte de sus pensamientos vagaban lejos. Pensó en cómo, por primera vez, admitió abiertamente. Quería morir en lugar de Josh y, de hecho, había estado dirigiéndose lentamente hacia la muerte, ahogándose en alcohol, pero seguía allí. Vivo, al final del grupo, cuando todos empezaron a dispersarse, Ben se acercó a Lucas. «Lo has aguantado bien», dijo Ben. «Gracias, Ben», suspiró Lucas. Ben sonrió levemente. «Sabes, hay que vivir de tal manera que honremos su memoria, no que la deshonremos. Me lo digo cada mañana, a veces ayuda». Lucas asintió, recordó la foto de Josh que ahora yacía en su mochila y pensó que Ben tenía razón. A Josh no le habría gustado ver cómo había resultado su mejor amigo. Después de comer, Lucas tuvo una conversación privada con la psicóloga. La misma Meg lo invitó a su consulta. Hablaron de la vida de Lucas después del ejército, de su familia y de cuándo comenzó su adicción. Lucas dijo que había aguantado varios años, pero que luego empezó a resbalar, primero en vacaciones, luego con más frecuencia. Se había vuelto especialmente difícil hacía un año aproximadamente. «Sí, el año pasado fue el aniversario», susurró Lucas suavemente. «¿Fuiste a la tumba? ¿Y luego qué pasó?», preguntó Meg con compasión, tomando notas. Planteó una pregunta inesperada. «Háblame de tu familia. ¿Cómo van tus relaciones ahora?». Lucas suspiró profundamente. «Es malo, mi esposa casi me deja, lo presiento. Mi hija probablemente se avergüence de mí, pero sigue aguantando, intentando ayudar. Mi hijo todavía es un niño asustado». Al decir esto se dio cuenta, aún no los había llamado. «¿Cuántos días lleva aquí?». «El tercero, el cuarto». La memoria estaba un poco borrosa debido a los acontecimientos, pero en torno a eso, ¿te gustaría llamarlos?, preguntó Meg con suavidad, como si le leyera la mente. «Normalmente recomendamos contactar a los seres queridos después de unos días, si están listos». Lucas asintió. «Sí, les dejé una nota, saben dónde estoy. Pero quiero escuchar sus voces». La psicóloga sonrió. «Es buena señal. Creo que esta noche puedes llamar a casa si te sientes con la confianza suficiente». Al anochecer, cuando todos los procedimientos y sesiones habían terminado, Lucas, nervioso, tomó el teléfono de la oficina administrativa del centro. Marcó el número de casa. Esperó tanto que pensó que nadie respondería. Pero finalmente escuchó la voz de su hija. «Hola, Sofie». Se le cortó la respiración con una mezcla de ternura y culpa. «Hola, cielo, soy papá». Se hizo un silencio al otro lado durante unos segundos, luego un sollozo ahogado. «Papá». «¿Tú, cómo estás?», balbuceó. «Estoy bien, conejito, me esfuerzo al máximo». Sofía sorbió ruidosamente la nariz. «Estoy tan feliz, leímos tu nota, pensé que no llamarías». Lucas se disculpó. «Perdóname, ¿cómo estás? ¿Cómo está Ethan, mamá?». Oyó a su hija llamar a alguien. «Ethan, ven aquí, papá me llama». Se oyeron pasos en el auricular y luego una voz débil y juvenil. «Papá». «¿De verdad estás recibiendo tratamiento?». Lucas tragó saliva con dificultad. «Sí, hijo, lo soy y lo seré hasta el final, te lo prometo». «¿La escuela?». Ethan preguntó emocionado. «Papá, ya son vacaciones», pero en su voz había alegría. «Exactamente, exactamente», sonrió Lucas con nerviosismo. «¿Qué haces entonces?», preguntó Ethan con entusiasmo. Lucas sintió una punzada. Debería haber sido él quien le arreglara algo a su hijo, pero no te preocupes, aún hay más. «Bien, ¿y qué hiciste, Sofía?», preguntó, volviendo a la conversación con su hija. «Ayer fui al cine con amigos. Mamá nos llevó», respondió ella, y añadió en voz baja, «Mamá quiere hablar». El corazón de Lucas latía con ansiedad. Ahora escucha su voz. En el teléfono se oía una voz cautelosa. «Lucas». Ella casi se desmaya por la sensación abrumadora. «Gracias por aguantar hasta ahora». Guardó silencio y luego dijo formalmente, «¿Cómo te sientes?». «Mejor ahora», respondió Lucas con fiereza. «Me lo tomo en serio, Ella, no te decepcionaré esta vez». En respuesta, silencio, solo se oía su respiración. «Entonces, bien. Lo necesitas más que nada». Cerró los ojos imaginando su rostro. Tal vez frunce el ceño, se muerde el labio, aún no confía, y tiene derecho a confiar. «Te llamaré», dijo en voz baja.
Gracias por no darte por vencida hasta este momento. Ellie suspiró. Lucas, no hablemos de eso ahora, centrémonos en tu recuperación, luego ya veremos. Sus palabras sonaron neutrales, casi distantes, pero Lucas esperaba un tono más duro, al menos le estaba hablando a él. Claro, asintió. ¿Cómo están los niños? ¿No están enfadados conmigo? ¿No están contentos de que estés en tratamiento? Te echaron de menos, la voz de Ellie tembló ligeramente en la última frase. Lo sé, yo también los echo de menos, añadió apenas audible. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego, por favor, mejórate, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Lucas en voz baja. Te quiero, oyó a Ellie aparentemente devolviéndoles el teléfono a los niños con la voz más clara. Despídete y ya está. Sofía volvió a tomar el teléfono. Papá, nosotros también te queremos. Vuelve pronto, pero, solo sobrio, ¿de acuerdo? Lucas suspiró con tristeza. Lo prometo, querida. Unas palabras más, y la llamada terminó. Lucas sostuvo el teléfono cerca de su oído mucho después de que el timbre dejara de sonar, como si intentara conservar la calidez de las voces de su familia. Lo entendió, por ellos tenía que seguir luchando. Esa noche volvió a ver a Josh en un sueño, pero esta vez el sueño era diferente. Estaban sentados en un tanque bajo un cielo estrellado en silencio. Antes de despertar, Josh pareció sonreírle y le dijo, «Vive». Lucas despertó en la oscuridad con los ojos húmedos y susurró en una habitación vacía, «Lo intentaré, hermano». Un mes después, Lucas se sentía otra persona al regresar a casa. Sin embargo, la casa lo recibió con un silencio cauteloso. Ellie y los niños lo esperaban en la puerta, formales y rígidos. Los niños corrieron a abrazarse primero. Sofía se aferró con fuerza, como si temiera soltarse. Ethan abrazó a su padre, que estaba abajo, hundiendo la nariz en su vientre. Lucas los abrazó a ambos, sintiendo un dolor en el pecho a la vez de alegría y culpa. «Te extrañé mucho, papá», susurró Sofía sin soltarla. «Y yo también, cariño», besó a su hija en la cabeza y luego le revolvió el pelo a su hijo. «Y yo también te extrañé, amigo». Ethan sonrió mirando a su padre desde abajo. «¿De verdad estás sobrio?», preguntó Ethan con seriedad. «Sí», respondió Lucas. «Y no beberé más». Ella se apartó un poco, observando la escena con expresión indescifrable. Cuando Lucas soltó a los niños, sus miradas se cruzaron. Vio que no era fácil para ella. Por un lado, se alegraba por los niños, por otro, había una fría cautela en su mirada. «Ellie», susurró en voz baja sin saber qué decir. Ella asintió brevemente. «Me alegra que estés en casa». Las palabras eran correctas, pero las emociones estaban casi ausentes. Lucas se dio cuenta de que la confianza no se recuperaría después de un mes de rehabilitación. Este era solo el primer paso. Al entrar sintió un olor familiar a hogar, una mezcla de repostería, ambientador con lavanda y algo más indefinible, pero reconfortante. Cuanto extrañaba este lugar, lo extrañaba profundamente. Quería respirar profundamente la nueva vida allí. «He preparado la cena», anunció ella, dirigiéndose a la cocina. «Nada especial, pero creo que necesitas comida normal». Lucas vio un guiso y una ensalada fresca en la mesa. Últimamente, ella rara vez cocinaba con tanto esmero. Quizás esta cena fue un gesto de apoyo o simplemente una costumbre de hospitalidad. La mayor parte de la conversación durante la cena fue con los niños. Sofía contó su preocupación antes de su presentación en el proyecto de verano y lo bien que salió. Ethan contó cómo aprendió algunos trucos con la patineta. Obviamente, intentaron contarle a su padre todo lo que se había perdido durante un mes. Lucas sonrió, animó, hizo preguntas. Ella se sentó en silencio, comió poco, de vez en cuando haciendo algún comentario, elogiando a Sofía o corrigiendo la historia de Ethan. Un muro invisible de distanciamiento se interponía entre Lucas y ella. Después de cenar, los niños corrieron a sus habitaciones. Sofía prometió enseñarle a su padre una nueva lista de reproducción de música más tarde. Ella recogió los platos en el lavavajillas. Lucas decidió ayudar, recogió las sobras de la mesa y envolvió la ensalada en plástico. «Gracias, estaba deliciosa», dijo en voz baja, de pie junto a su esposa junto al fregadero. «Me alegra que la hayas disfrutado», respondió ella con la misma calma sin mirarlo. Un silencio tenso flotaba en el aire. Lucas comprendió, necesitaba hablar, pero no sabía cómo empezar. El pasado los amenazaba. Susurró con cansancio, «Estoy muy agradecido por apoyar a los niños, por esperar». Ella cerró la puerta del lavavajillas y se volvió hacia él. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero su mirada permaneció seria. «No me lo agradezcas, lo hice por ellos», lo dijo sin enojo, más bien con cansancio. Lucas asintió, «Lo entiendo». Quería decirle algo más, que la valoraba, que recordaba su dolor, que las cosas serían diferentes, pero quizás las palabras ya no significaban nada. Esa noche se instaló en la habitación de invitados. Su cama matrimonial en el dormitorio había sido territorio prohibido durante mucho tiempo. Ella no dijo nada cuando él llevó su ropa de dormir allí. Quizás incluso suspiró levemente.
Lucas yacía boca arriba, mirando el techo tenuemente iluminado de la habitación de invitados. Tras la pared estaba la habitación de los niños, desde donde se oía el tenue sonido de música a través de auriculares. Probablemente Sofía se había quedado dormida escuchando su reproductor. La casa estaba en silencio, solo en su corazón no había paz. Alegría mezclada con preocupación, podría recuperar el cariño de su esposa o lo había perdido para siempre. Pasó una semana. Lucas siguió las recomendaciones al pie de la letra. Asistía a un grupo de alcohólicos anónimos, en el centro de la ciudad, corría por el barrio por las mañanas cojeando, buscaba un par de pequeños proyectos para el hogar. Se mantenía ocupado para evitar que los pensamientos lo desviaran. Los niños estaban felices de tener un padre sobrio en casa. Sofía casi todas las noches charlaba con él de todo, de sus amigas, de sus planes de unirse al club de teatro del colegio en otoño. Un día, tímidamente, preguntó: «Papá, ¿podrías acompañarme al estadio? Corro por la mañana, pero quiero entrenar antes de la carrera de cross del colegio. Necesito a alguien que me cronometre». Lucas casi lloró al oír ese tono confiado, típicamente inocente, pero ya olvidado de su hija. «Claro, Sofía, iremos juntos mañana, con gusto te ayudaré». Y fueron, el sábado por la mañana temprano, al estadio del colegio. Sofía corrió en la pista, mientras su padre, de pie con un cronómetro, la animaba y anotaba los resultados. Luego la invitó a una limonada en un café de carretera. Se sentaron en una mesa en la calle, el sol ya calentaba. Sofía habló de sus amigos, mientras Lucas escuchaba, asombrado de cómo se había convertido en una adulta tan madura y razonable. Parecía que estaba reencontrando a su hija, a quien había extrañado mientras bebía. Era una mezcla de felicidad y arrepentimiento por el tiempo perdido. Con Ethan también mejoró. Al principio se sintió incómodo con papá. Al parecer, no sabía cómo comportarse con el ahora nuevo padre. Pero poco a poco, al ver que papá estaba de buen humor y no gritaba ni se encogía, el niño empezó a animarse. Lucas jugó varias partidas de videojuegos con él y salieron a dar un paseo en bicicleta. Incluso Ethan presumía de su padre con sus amigos, presentándolo cuando se encontraban por casualidad. Para Lucas esto significó mucho. Su hijo ya no se avergonzaba de él. Sin embargo, las cosas se complicaron con ella. Mantenía un comportamiento sereno y educado, pero frío. Los arrebatos de ira y los gritos habían desaparecido, pero también la calidez. Se comunicaban como vecinos, con niños presentes, más animados, sin ellos, secos y formales. Lucas sentía como si lo alejara, como si temiera acercarse demasiado. Una noche, mientras acostaba a Ethan, Lucas oyó a ella hablando por teléfono abajo, en la sala. Eran alrededor de las 10 de la noche, los niños estaban casi dormidos. La voz de ella sonaba suave, pero se percibían tonos que Lucas no había oído en mucho tiempo, suaves, incluso tiernos. No pudo evitar sentirse incómodo. Al entrar en la sala, vio luz y la silueta de ella sentada en el sofá con un teléfono junto a la oreja. Al ver a Lucas, se estremeció levemente y colgó apresuradamente: «Vale, hasta mañana». Lucas se detuvo en la puerta. «¿Todo bien?» «Sí», asintió ella, evitando su mirada. Llamaba a una amiga del trabajo. Entendido, extendió la mano sintiendo que algo se le escapaba. ¿Qué clase de amiga del trabajo podía provocar esa expresión en su rostro? Las mejillas de ella se sonrojaron, sus ojos brillaron, como una mujer que acaba de hablar con alguien importante. Apartó esos pensamientos, pero una garrapata se apoderó de él. En los días siguientes, Lucas empezó a notar cosas que no había notado antes cuando estaba borracho. Ella solía sentarse al teléfono, enviando mensajes, y con su apariencia podía bloquear la pantalla nerviosamente. A veces se quedaba hasta tarde de compras o en casa de una amiga. Volvía más animada que de costumbre, a veces tarareando. Los niños parecían tranquilos, creían que su padre los entendía, pero Lucas se sentía ciego, recuperando la vista. Un día, mientras limpiaba la habitación, tropezó con una caja en el cajón de la mesita de noche de ella, donde había unos papeles. Sin querer entrometerse en su vida privada, Lucas vio accidentalmente la esquina de un sobre con el logo de un bufete de abogados. El corazón le dio un vuelco. ¿Abogados? Se quedó de pie agarrando el borde de la caja, dándose cuenta de que tal vez eran documentos de divorcio. Le temblaban las manos. Lucas cerró la caja con cuidado. Una niebla en su cabeza amenazaba con convertirse en una tormenta. Salió del dormitorio y se sentó en las escaleras, intentando calmarse. Si ya había consultado con abogados, ya se había tomado la decisión. ¿Pero por qué no dice nada entonces? ¿Por lástima? ¿Por precaución para no arruinar su sobriedad? Se pasó la mano por la cara. ¿Era realmente el fin de su matrimonio? ¿Aún había una oportunidad de cambiar? Sin duda había cambiado. Esa noche, Lucas luchó contra un deseo salvaje de beber. El espectro del antiguo alivio lo llamaba: «Bebe, se te hará más fácil, lo olvidarás».
Incluso tomó las llaves del coche en el pasillo, con la intención de correr a la licorería por una botella, pero se detuvo al dar un paso. No, otra vez no. Se obligó a soltar las llaves como si se hubiera quemado y fue a la cocina, donde bebió agua fría. Después abrió automáticamente el armario donde solían guardarse las botellas. Estaba vacío, por supuesto, todo estaba limpio. Menos mal. Lucas cerró el armario y apretó los puños. No, aunque todo se desmoronara, no volvería a la botella. Se lo prometió a los niños, a sí mismo, a Joshua. Y ningún dolor puede justificar volver a beber. Mejor aullar en el bosque de desesperación que recaer. Para distraerse, Lucas sacó el cuaderno que le habían dado en el centro y empezó a escribir, como aconsejaban cuando surgían las ganas de beber, describir los propios sentimientos. Las cartas saltaban, pero escribió todo lo que le dolía: miedo a perder a su esposa, vergüenza por el pasado, resentimiento, amargura, amor por su familia, todo en orden. La página se empapó de lágrimas, ni siquiera se dio cuenta de que lloraba, pero era un poco más fácil expresar sus emociones por escrito. Al día siguiente decidió tener una conversación abierta con los niños. No sobre el divorcio directamente, ya que aún no había nada claro, sino sobre su madre. Quería entender lo que sabían. Tal vez los niños saben más de lo que parece. Una oportunidad se presentó esa noche cuando ella salió a trabajar, como dijo, y salió vestida elegantemente, a pesar de ser viernes. Lucas invitó a los niños a ver una película juntos, y después, en la acogedora sala de estar, resolvió: hablemos. Empezó con cuidado, cuando después de la película se quedaron medio dormidos en el sofá. Sofía y Ethan se volvieron hacia él. Quería preguntarte: ¿estás contento de que haya vuelto y me mantenga sobrio, de verdad? Sofía asintió inmediatamente. Sí, papá, estamos muy contentos. La casa ha mejorado mucho, dijo con una leve sonrisa. Ethan se apoyó en su padre. Ajá, ya no nos asustas, y es más feliz. Lucas abrazó a su hijo por los hombros y asintió a su hija. Gracias, es importante que lo sepas. Se recostó preparándose para la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes, mamá? Feliz que cambié. Sofía y Ethan intercambiaron miradas. Sofía se mordió el labio. Mamá, ciertamente está feliz de que estés bien, pero, instó suavemente Lucas. Hija, volvió la mirada. Papá, fue muy difícil para mamá durante mucho tiempo. Sofía tropezó, obviamente insegura de cómo decirlo. Lucas exhaló. Dímelo directamente, puedo manejarlo. Ethan estalló de repente, mirando la pantalla del televisor. Mamá tiene un amigo, a menudo habla con él, pensamos que lo sabías. Lucas sintió como si todo se estuviera desmoronando por dentro. Incluso esperando esto, escucharlo de su hijo fue un shock. Apretó el puño en su mano, tratando de mantener su rostro. ¿Un amigo? ¿Qué clase de amigo? Sofía miró enojada a su hermano, pensando que había sido demasiado directo, pero luego, viendo que todo ya estaba claro, susurró en voz baja: el trabajo de mamá, colega, o algo así, a menudo le escribe. Una vez los vimos juntos en la ciudad, ella nos dijo que se conocieron por casualidad. Ethan frunció el ceño, pero se besaron en ese momento. Sofía siseó. Silencio. Pero las palabras ya habían salido. Lucas palideció. Se estaban besando. Eso significaba que no había duda, ella tenía una aventura. Era hora de que los niños parecieran asustados. Sofía habló rápidamente. Papá, perdónanos, nosotros pensamos que lo sabías. Después de todo, en ese momento siempre estabas bebiendo, y ella sufrió mucho. Ethan murmuró: papá, no te enojes con mamá. Lucas despertó del susto y vio que su hijo temblaba violentamente, pensando que el padre podría perder el control y estallar de ira. Rápidamente los abrazó a ambos. Tranquilos, tranquilos, no estoy enojado. Todo está bien, por supuesto, no fue bueno. Una tormenta rugió en su pecho con dolor, celos, sentimientos de traición, pero los niños no deberían ver esto. De repente Sofía empezó a llorar, empujándolo en el hombro. Perdónanos, no queríamos que pasara así. Lucas acarició la espalda de su hija intentando consolarla, mientras sentía que el suelo se le resbalaba. Habló sin oírse a sí mismo: no es tu culpa, no te involucraste en absoluto. Y mamá, los adultos a veces cometemos errores, eso es entre ella y yo. Ethan susurró en voz baja: ¿se van a divorciar? Lucas se quedó quieto. La franqueza de la pregunta le hizo un nudo en la garganta. Miró los rostros asustados de su hijo y su hija, ambos esperando una respuesta sin pestañear. No sé, respondió con sinceridad tras una pausa. Espero que no, haré todo lo posible por salvar a la familia. Sofía respiró hondo. Pero si mamá ama a alguien más. Lucas se cubrió los ojos, reuniendo fuerzas para no demostrar cuánto le dolían esas palabras. No lo sé, cielo. Solo sé que te amo, pase lo que pase, son mis hijos, y siempre estaré contigo, ¿está claro? Ethan asintió, secándose las lágrimas. Sofía también intentó controlarse. Siempre estaremos contigo también, papá, por favor, no bebas más. Se abrazaron en el sofá, llorando en silencio cada uno por lo suyo. Lucas sintió que el mundo se le derrumbaba,
pero en esos abrazos encontró fuerzas, los niños no se apartaron de él, por ellos pudo soportar incluso esta prueba. Más tarde, cuando ella regresó tarde por la noche, se encontró con esta escena. En la sala ardía una antorcha, en el sofá dormían tres, el marido y los niños. Lucas y Sofía yacían medio dormidos, tan hecho un ovillo. Ella se detuvo en la puerta, llevándose la mano a la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué había hecho? Ella misma destruyó a la familia. Se le encogió el corazón al ver esa felicidad pacífica, conmovedora pero tan frágil. Quiso acercarse, cubrirlos con una manta, pero en ese momento Lucas abrió los ojos. Al ver a su esposa, se soltó con cuidado del abrazo de los niños, intentando no despertarlos. Sofía solo susurró en voz baja en sueños, y Ethan se giró hacia el otro lado. Lucas, conteniendo la respiración, invitó a ella a salir al pasillo para no hablar delante de los niños. Fueron a la cocina. Ella, nerviosa, pasó la mano por una fina pulsera nueva, un regalo del mismo amigo que Lucas había descubierto aunque no lo había visto antes. Ambos guardaron silencio un rato. Finalmente ella susurró: «No tengo nada que decir, ¿verdad? Tú mismo lo entiendes todo». «Lo veo en tus ojos». Lucas se quedó de pie con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, intentando disimular su temblor. Miró a su esposa, a su amada, la misma con la que había compartido alegrías y tristezas, y ahora sentía como si lo hubieran apuñalado, pero gritar no era una opción. En lugar de ira había agotamiento y dolor. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó con voz ronca. Ella bajó la mirada. «Varios meses, no quería, pero…», apretó los dedos, «pensé que nos abandonarías o te harías daño». Estaba destrozada, y él solo me escuchó, me apoyó. «Así que ahora lo amas». Lucas pronunció las palabras temiendo la respuesta. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «No lo sé». Quizás respiró hondo. «Perdóname, no quería hacerte daño, por eso guardé silencio, esperé a que te recuperaras un poco. Tenía miedo de que si te lo decía directamente. Beberás y morirás». Lucas sonrió con amargura. Ella se cubrió la cara con las manos. «Perdóname», sintió una repentina oleada de compasión por ella. Ella también sufría. Pero la oleada de compasión fue rápidamente reemplazada por su propio dolor. «Entonces ya decidiste dejarme», respiró hondo. «He presentado los papeles del divorcio, pero no te he enviado una citación. Yo me estaba aguantando. Temía acabar con esto por completo». Lucas cerró los ojos. Eso era todo, el fin. Aun sabiéndolo, todavía le dolía oírlo. Por un momento la cocina se llenó solo de sus sollozos silenciosos y su respiración agitada. Finalmente Lucas habló, sorprendiéndose de que su voz sonara relativamente serena. «Sabes, no te rogaré que te quedes, ella. Eres adulta, tomaste tu decisión. Soy culpable, lo entiendo todo». Ella bajó las manos, mirándolo con los ojos rojos. «Estás enfadado», confesó en voz baja, «enfadado conmigo mismo por habernos llevado a esto, enfadado por la situación». El dolor en su voz era más que ira. Se acercó y le tocó la mano con cuidado. «Yo también sufro, Lucas, no creo que jamás deje de amarte, pero…». Me derrumbé, miró sus finos dedos en su mano. Antes este roce le traía calor y alegría, ahora le quemaba. «Quizás deberíamos divorciarnos si amas a otra persona», susurró en voz baja. Ella sollozó con más fuerza, apretándose la mano contra los labios para que los niños durmieran. Lucas dudó, pero aún así la abrazó. Ella escondió la cara en su pecho, llorando. «Perdóname, perdóname», repitió entre lágrimas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucas, quien acarició la espalda de su esposa, despidiéndose de estas caricias de ella. Todo irá bien», susurró sin creerlo aún, pero intentando consolarla. Después de unos minutos, ella tomó el control y se apartó. «¿Qué les vamos a decir a los niños?», preguntó apenas mirando hacia la sala. Lucas suspiró profundamente. «Les diremos la verdad, pero con cuidado, que decidimos vivir separados, pero los criaremos juntos. Me odiarán», susurró ella mirando hacia la sala. No sacudió la cabeza. «Nos quieren a ambos, solo lleva tiempo». Le dolía el corazón, pero no lo demostraba. «¿Cuándo?», preguntó ella, refiriéndose a cuándo decírselo. «Mañana los reuniremos y hablaremos», decidió él. «No lo retrases, ya sospechan algo». Ella asintió, apretándose la toalla contra los labios. «Muy bien». De repente, Lucas sintió un fuerte deseo de hacer una última pregunta. «Él es una buena persona». Su esposa pareció sorprendida y se sonrojó levemente. «Se llama Mark, no es malo. No pienso irme con él ahora mismo si es lo que piensas. Primero tengo que aclarar algunas cosas». Lucas suspiró con tristeza. «Ya se están solucionando las cosas». Ella bajó la mirada. «Lucas», se detuvo. «No hacen falta explicaciones. Terminemos aquí por hoy. Yo me voy a dormir si puedo». Ella asintió. «Sí, claro». Antes de salir de la cocina susurró suavemente: «Te has convertido en alguien diferente. Ya es demasiado tarde». Lucas guardó silencio. Simplemente se fue a su habitación, sintiéndose agotado mental y físicamente.
A pesar de todo el caos, notó una cosa sobre sí mismo. Ni una sola vez durante esta conversación sintió deseos de beber. Experimentó la realidad con toda su crudeza, enfrentándola de frente. El dolor lo mantuvo con los pies en la tierra. Lucas se tumbó en la cama, cerrando los ojos. Recordó un sueño en el que Josh le decía: «Vive». Qué difícil era vivir cuando todo se derrumbaba, pero tenía que hacerlo, por los niños, por sí mismo. Mañana sería un día duro, pero tenía que superarlo sobrio, si no, todo sería en vano. Así que con el corazón apesadumbrado pero con una firme determinación, Lucas dio la bienvenida al amanecer de un nuevo día en su nueva vida. Una vida en la que debía aprender y seguir adelante, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente, Lucas y ella les contaron a sus hijos su decisión. Lo hicieron en la cocina, sin detalles innecesarios, pero con sinceridad. Mamá y papá ya no vivirían juntos, pero ambos querían a Sofía y a Ethan y siempre serían sus padres. Los niños se tomaron la noticia con fuerza, a pesar de que ya lo sospechaban. Sofía lloró en silencio, Ethan se quedó pálido con la cabeza gacha. «Es mi culpa», susurró en voz baja. «No, cariño», ella abrazó a su hijo acariciándole el pelo. «No tienes nada que ver, eres maravilloso, solo pasó entre adultos». «¿Nos dejas?», preguntó Sofía temblando. «Papá, ¿no vas a desaparecer?». Lucas corrió hacia ellos y los abrazó. «Ni hablar, no te librarás de mí aunque quieras. Estaré contigo todo el tiempo que quieras». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Ya veremos qué te conviene más. ¿Quieres ir a ver a papá todos los fines de semana o que él te visite?». Sofía miró a su madre y luego a su padre. Su mirada denotaba enojo. «¿Pero por qué? Si papá dejó de beber, ¿todavía te estás divorciando?». Ella se mordió el labio sin saber qué decir. Lucas susurró suavemente: «Querida hija, estos años han sido muy duros para tu madre y ella». Intercambió una mirada con su esposa. «Tiene derecho a ser feliz. No es que yo sea malo ahora, sino que antes sucedían demasiadas cosas». Sofía frunció el ceño. «Por culpa de ese tío, no», le espetó de repente a su madre. Ella palideció. «Sofía». Lucas puso su mano sobre el hombro de su hija. «Tranquila, no digas más, es innecesario ahora». Pero Sofía se enfureció. «No tengo que hacerlo. Mi mamá nos cambió por un hombre y que si papá lo arregló, ¿por qué no podemos ser una familia?». Ella se emocionó. «Sofía, no te cambié por nadie, los amo a todos». «Solo papá ya no es amado», replicó la hija con amargura. «Basta», dijo Lucas con severidad, aunque le dolía el corazón con cada palabra dura de Sofía. «Mamá no odia a ti ni a Ethan. Nuestra relación con ella es complicada, ambos tienen la culpa. Te pido que no la culpes». Sofía parpadeó sorprendida. «Pero papá», Lucas negó con la cabeza, «hablo en serio. He herido a mi esposa con mi comportamiento y sus sentimientos también son comprensibles. Cuando crezcas entenderás que el matrimonio no siempre es fácil». Abrazó a Sofía, no quería justificar a su esposa, y fue muy doloroso e insultante para él que ella no hubiera esperado un poco más, pero no tenía intención de arruinar su relación con los niños. Eran su madre. «Te pido que no guardes rencor. Ahora mismo debemos permanecer unidos, aunque ya no estemos bajo el mismo techo». Sofía sollozó en su hombro. «Esto está mal, tenía tantas esperanzas». Ethan también lloró en silencio, acurrucándose en el hombro de su madre. Ella miró a Lucas con gratitud entre lágrimas. Él la defendió ante su hija, aunque tenía todo el derecho a estar enojado. 2 semanas después, Lucas se mudó de casa. Alquiló un pequeño apartamento de una habitación cerca, luminoso y espacioso. Andaba escaso de dinero, pero el casero aceptó llevárselo con un pequeño anticipo al enterarse de que Lucas era veterano. La camaradería también influyó. Él también había servido en algún momento. El día de la mudanza, Sofía y Ethan ayudaron a su padre a empacar sus pertenencias en cajas de cartón. Ella intentó mantenerse alejada para no empeorar las cosas. Por la noche, todos los artículos necesarios, la ropa y las pertenencias personales de Lucas fueron transportados al nuevo apartamento. El mobiliario del nuevo piso era escaso: un viejo diván cama, un armario, una mesa, 2 sillas y una pequeña cocina. Sin embargo, los niños, tras inspeccionar su nuevo hogar, declararon que no está tan mal. «Este lugar es incluso acogedor», dijo Sofía, intentando animar a su padre mientras ordenaban los libros en una estantería. «Bueno, siempre y cuando configures el ordenador y podremos vivir», dijo Ethan, ordenando sus videojuegos favoritos que había traído para jugar con papá. Lucas sonrió. «Gracias por su ayuda, niños. Habría estado arreglando todo durante una semana sin ustedes». «Cocinaremos para ustedes cuando lleguemos», declaró Ethan. «Puedo hacer huevos revueltos, papá», dijo Sofía. «Genial, serás chef», elogiaba Lucas, alborotando el cabello de su hijo. Sintió un apoyo tremendo de sus hijos. Parecía que incluso intentaban cuidarlo como él los cuidaba.
Este apoyo mutuo ayudó a los tres a sanar sus heridas. Mientras Sofía abrazaba a su padre con fuerza: no estés triste aquí sola, ¿de acuerdo? Y no te sientas abandonada, te visitaremos a menudo. Lucas se esforzó por no llorar, orgulloso de la madurez de su hija. Lo sé, y no estoy solo, te tengo aunque estemos separados temporalmente. Ethan también lo abrazó. Te quiero, papá. Te quiero, hijo, susurró Lucas, abrazando al niño. Cuando se fueron con ella, el apartamento se sumió en el silencio. Lucas suspiró sentado en una silla. Ahora estaba realmente solo, por primera vez en muchos años. No había amigos del cuartel ni familia cerca, solo él y las paredes. Apagó la radio que había estado sonando suavemente de fondo y el silencio se hizo aún más denso. Momentos como este solían llevarlo a la botella. Pero ahora era diferente. Sí, el peso de la soledad era pesado, pero al mismo tiempo Lucas sintió una extraña sensación de alivio por la honestidad de lo que estaba sucediendo. Intentó no ocultar nada ni ignorar nada, todo seguía como estaba. Para evitar que su mente se obsesionara con pensamientos sombríos, decidió reorganizar su vida de inmediato. Guardó la ropa, encontró una cafetera vieja y la colocó en la cocina, revisó cómo funcionaba la ducha. Eran detalles menores, pero lo distrajeron. Por la noche asistió a una reunión de Alcohólicos Anónimos. El grupo lo recibió con compasión, pues muchos ya sabían que se estaba divorciando. Después de la reunión, Jim se acercó a él, su mentor, quien le había sido recomendado por la comunidad local de veteranos. Jim tenía 50 y tantos años y llevaba 10 sobrio tras haber pasado por la guerra de Vietnam. Le estrechó la mano con firmeza a Lucas. ¿Estás aguantando? Lucas asintió. Sí, es duro, pero lo estoy superando. Bien hecho. Recuerda, un problema un día. No intentes resolver toda tu vida hoy, solo afronta las tareas de hoy, aconsejó Jim. Este era uno de los principios del programa, vivir aquí y ahora. Lucas intentó seguir su consejo. Si te apetece beber, llámame incluso de noche, añadió su mentor con severidad. Gracias, lo sé, respondió Lucas. Por ahora no tenía fuertes deseos de beber. Parecía que el simple hecho de haber logrado mantenerse sobrio durante semejante tormenta lo fortalecía. Sin embargo, no se dejó llevar por la autocomplacencia. La adicción es astuta y puede atacar de repente. A la mañana siguiente, Lucas se despertó en un apartamento vacío. Era temprano en la mañana de un día de fin de semana, cuando los niños no estaban con él. Se estiró en el diván, sintiendo un silencio desconocido. Normalmente ya se oía el sonido de Ellie en la cocina, de Sofía tocando música o de Ethan corriendo. Pero allí no había nada. Suspiró preparándose. Este nuevo espacio necesita llenarse de vida, pensó. Para empezar, salir a correr. Salió al patio. La mañana era soleada y fresca. Correr le resultaba fácil, quizá demasiado, quizá para escapar de sus pensamientos. Lucas corrió más de lo habitual y regresó con más energía, pero más tranquilo. Después del desayuno, planeó su día. Comprar comida, la nevera estaba vacía, algo que estaba acostumbrado a que ella cuidara, llamar a los niños por la noche. Debían ir a casa de su abuela a pasar el día. Recupera objetos viejos y revísalos con cuidado. Lucas extendió en el suelo cajas etiquetadas como ejército y recuerdos. Había numerosos objetos, uniformes, botas, premios y medallas, un diario de campo, una pila de fotos, cartas. Lo revisó todo meticulosamente, sumergiéndose en sus recuerdos. Aquí hay una foto donde el joven Lucas sonríe junto a un Josh aún más joven en la base militar. Y aquí hay una carta de Rachel, la hermana de Joshua, escrita un mes después de la muerte de su hermano. Agradecía a Lucas por traer las pertenencias de Joshua a casa y por sus amables palabras en el funeral. Al pie había una nota: me alegrará que sigamos en contacto. Rachel. Lucas estaba sentado en el suelo, sosteniendo un sobre amarillento con manos temblorosas. No había respondido a esa carta. Entonces, hace 10 años intentó responder, pero no pudo, el dolor era demasiado fuerte. Y entonces, cuando intentó escribir, la culpa y la vergüenza lo detuvieron. ¿Qué puedo decirle? Que no le salvé a su hermano. Y en cambio eligió perderse en el alcohol. Recordó a Rachel, la vio un par de veces durante la vida de Joshua, cuando visitaron a la familia en Kansas tras el alta. Entonces Rachel era una mujer de unos 20 años, con la sonrisa de Josh pero más tímida. Luego la conoció en el funeral, lágrimas, vestido negro, rostro rígido, y luego nada, ningún contacto. No mantuvo el contacto aunque sabía que debería haberlo hecho. Promesa. Susurró Lucas para sí mismo, cerrando los ojos. La imagen de Joshua muriendo volvió a su ojo interior. En ese momento no comprendió del todo qué quería Joshua que prometiera, pero con los años lo descubrió. Lo más probable es que su amigo le pidiera que cuidara de su hermana. Eran huérfanos, Rachel no tenía parientes cercanos aparte de Lucas. Y fracasé en esta tarea, se dijo Lucas con tristeza, pero tal vez todavía haya tiempo, tal vez pueda cumplir la promesa ahora aunque sea tarde. Cogió el teléfono.
Se perdieron direcciones y números de teléfono de hace tantos años, pero recordaba que Rachel mencionó en su carta que se mudaba a Colorado, tenía una tía o trabajo allí, quizás aún viva en el estado. Lucas rebuscó en una caja de documentos. Sí, había guardado la información de contacto de la familia de Joshua en algún lugar. Encontró una vieja libreta de direcciones. Sí, aquí está, Rachel Maddox con un número de teléfono y una dirección en Denver. El número probablemente estaba desactualizado, pero valía la pena intentarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, marcó el número indicado. Timbres. 1, 2, 3, nadie contestó. Estaba a punto de colgar cuando al otro lado oyó un clic. Hola, dijo una voz de mujer un poco cansada y cautelosa. Lucas agarró el teléfono con la otra mano, el corazón le dio un vuelco. Hola, Rachel Maddox. Siguieron unos segundos de silencio. Luego, sí, soy yo. ¿Quién habla? Es Lucas. Lucas Jennings le sorprendió lo suave que sonaba su nombre después de tantos años. Nosotros, puede que no lo hayas reconocido al instante, era amigo de Joshua. Al otro lado una profunda inspiración. Luego, en voz baja, Lucas, claro. Claro que lo recuerdo. La voz se quebró. Lucas imaginó el torrente de recuerdos que ahora los invadía a ambos. Perdón por llamar tan inesperadamente, empezó inseguro. Yo no me atreví a llamar antes. Han pasado tantos años. Rachel guardó silencio y luego habló con más calidez. Me alegra que hayas llamado. De verdad, pensaba mucho en ti. Estas palabras resonaron en Lucas. Ella había estado pensando en él y él no había intentado contactarla. Respiró hondo. Tenía tantas ganas de decirte, quizás sea mejor no hablar por teléfono. Vives en Colorado, ¿verdad? Sí, vivo en Lakewood, no muy lejos de Denver, dijo. Lakewood, un suburbio de Denver a 1 hora en coche, a poca distancia. Bien, eso significa, se dio cuenta, bien, estamos cerca. Quizás podríamos vernos, si no te importa, claro. Rachel no respondió de inmediato. Había sorpresa en su voz, no me importa. Es solo que, inesperadamente, pero sí creo que podemos vernos. Lucas sintió alivio y una nueva oleada de ansiedad a la vez. Quizás vaya este fin de semana, tendrás tiempo. El sábado, por ejemplo, cerca de la hora de comer, sugirió tras una breve pausa. Tengo el día libre. Genial, me envías tu dirección, te enviaré un SMS. Se produjo una pausa, pues ambos no sabían qué más decir después de tanto silencio. Finalmente Rachel susurró suavemente, gracias por llamar, Lucas. Lucas cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa y esperanza a la vez. Tengo que agradecerte esto, hasta que nos volvamos a ver, Rachel. Hasta entonces, respondió ella y colgó el teléfono. Lucas colgó con el corazón latiéndole con fuerza. Lo había logrado. Iba a hablar con la hermana de Joshua por primera vez en 10 años. ¿Pero qué le diría? ¿Cómo explicar su silencio? Tendría que ser honesto tanto con ella como con la familia. La honestidad es la mejor política, pensó. El tiempo que quedaba antes del sábado transcurrió con inquietud. Veía a sus hijos, los llevaba a clubes, intentando ser un padre lo más involucrado posible. Por las noches, volvía a reflexionar sobre qué podría contarle a Rachel, imaginando el encuentro. Por fin llegó el día del viaje. Lucas conducía su vieja camioneta. Se la había prestado a ella, quien se había comprado una nueva hacía tiempo y se había puesto en camino a Denver. En el asiento del copiloto había una caja. Guardaba todos los recuerdos de Joshua que pensaba regalarle a Rachel si los necesitaba. Entre otras cosas, estaba el colgante favorito de su hermano. Lucas no se había atrevido a enviarlo antes, ya que lo guardaba como recordatorio. El viaje duró aproximadamente 1 hora. Tras encontrar la dirección correcta, una pequeña casa adosada con la pintura descascarada en las puertas, Lucas aparcó y se sentó un minuto ordenando sus pensamientos. Una oleada de ansiedad le invadió el pecho. ¿Y si se enfadaba con él, o si no le interesaban sus problemas? Ni siquiera sabía cómo vivía. Tal vez tenía familia, hijos. Pronto lo sabré, decidió y salió del coche llevándose la caja. No había dado un paso hacia la puerta cuando ésta se abrió. En el umbral estaba Rachel. Había cambiado, ahora era una mujer de unos 30 años, con el rostro cansado, en el que sin embargo se veían rasgos familiares de Joshua, los mismos ojos color avellana. El pelo pelirrojo recogido en una coleta, sus manos tenían restos de pintura como si estuviera pintando algo, vestía con sencillez, vaqueros y una camiseta vieja. Se miraron por un momento sin saber cómo empezar. Entonces Raquel dio un paso adelante. Lucas dejó la caja en el porche y abrió los brazos. Rachel lo abrazó tímidamente pero con firmeza. La sintió temblar y él mismo apenas pudo contener la oleada de sentimientos. Tantos años, susurró ella. Siento haber desaparecido. No hay excusas, dijo él retrocediendo. Lo siento, perdí el contacto. Rachel asintió secándose las lágrimas. Lo que importa es que me encontraste. Entra rápido. Ella lo dejó entrar. La casa era pequeña, una sala de estar estrecha que daba directamente a la cocina.
Los muebles eran viejos pero limpios. En un rincón había juguetes de niños esparcidos. ¿Tienes hijos?, preguntó Lucas mirando los juguetes. Rachel asintió sonriendo un poco más cálidamente. Sí, un hijo, Tyler, tiene 8 años. Ahora está en casa del vecino. Ah, ya veo. Lucas se dio cuenta de que ni siquiera sabía si estaba casada. Aún no se atrevía a preguntar directamente. Se sentó en el sofá viejo que le ofrecían. Rachel se sentó a su lado, mirándolo con expresión confundida. «¿No has cambiado nada?» «Bueno, has envejecido un poco». Lucas sonrió. «Cualquiera cambiaría en 10 años. Y tú también te has vuelto más hermosa». Ella se burló. Adulación, ojeras de moda, ¿verdad? Lucas no entendió al instante que bromeaba y luego se rió. «Para mí sigues siendo la misma hermana de Joshua que recuerdo». Al mencionar a su hermano, Rachel bajó la mirada. Se quedaron en silencio unos segundos. «¿Cómo has estado?», susurró suavemente. Oí hablar de tus problemas. Una vez intenté averiguarlo a través de amigos en común, pero Lucas se sintió avergonzado. «Sí, pasé por un momento difícil. Hace poco que lo superé». Rachel le tocó la mano con ternura. «Lo siento, no quería entrometerme». «No, quiero ser sincero», asintió. «Tras la muerte de Joshua no pude soportarlo. Bebí mucho, me arruinó la vida. Pero ahora lo dejé, estoy en terapia y me estoy recuperando». Rachel parecía triste, pero sonrió. «Lamento que hayas tenido que pasar por tanto, pero me alegra que las cosas estén mejor ahora». «Háblame de ti», preguntó. «Hay tantas cosas que no sé». «¿Estás casada?». Rachel se estremeció ligeramente y retiró la mano. «Estuve casado, me divorcié hace 2 años». «Lo siento, no te preocupes». Él resultó no ser el hombre que se presentaba. Rachel se encogió de hombros. «Me queda un hijo suyo y esa felicidad». Lucas asintió, sintiéndose de repente más conectado. Él también se había divorciado recientemente, aunque sus historias eran diferentes. «¿Encontraste un trabajo que disfrutas?», preguntó. Rachel suspiró. «Es más difícil con esto. Soy enfermera de profesión, pero me enfermaba a menudo cuidando al niño y perdí mi trabajo. Ahora trabajo donde puedo, buscando un empleo fijo». Parecía nerviosa al hablar de sus problemas. Lucas se dio cuenta de que Rachel probablemente vivía con frugalidad y tenía dificultades. Dijo con pasión: «Debería haber estado ahí todo este tiempo. Rachel, Josh me pidió que prometiera algo antes de morir, y creo que te preocupaba, pero yo rompí la promesa». Su voz se quebró. Rachel abrió mucho los ojos. «¿Una promesa?», susurró. «¿Habló de mí?». Lucas se cubrió la cara con la mano, secándose las lágrimas. «No tuvo tiempo de despedirse, pero sé cuánto te quería. Crecieron juntos, claro que habría querido que te cuidara, pero no lo hice». Rachel asintió, secándose las lágrimas. «Lucas, no se lo debes. Tú tenías tu propia vida y yo ya no era una niña». «No, sí», dijo de repente y con brusquedad. «Se lo prometí a un amigo moribundo, y en lugar de eso bebí para olvidar». «Perdóname, Rachel». Ella permaneció en silencio, conmocionada por la intensidad de sus emociones. Luego, en voz baja, dijo: «A ti también te dolió esa guerra, Josh». Él probablemente no te habría culpado, y yo tampoco. «¿De verdad?». Lucas negó con la cabeza. «Eres muy amable». Hubo una pausa. De repente Rachel preguntó en voz baja: «¿Y cómo estás?». «Feliz ahora, excepto por mi familia». Lucas suspiró con tristeza. «¿Cómo decirlo? Yo también me divorcié hace poco». «Ah», se tapó la boca con la mano. «Tengo 2 hijos, Sofía de 16 años y Ethan de 12. Son maravillosos. El miedo a perderlos fue lo peor, así que me preocupé. Ahora estoy trabajando en reconstruir nuestra relación. Así que por ellos dejaste de beber», dedujo con una sonrisa. «Por ellos sí». «Por Josh también», añadió. «A menudo pensaba, él dio su vida mientras yo vierto la mía en una botella. Es una blasfemia». Rachel le apretó la mano repentina y firmemente. «Te escapaste, eso es lo importante. Estaría orgulloso». Lucas la miró a los ojos, igual que a Josh. Las lágrimas volvieron a fluir, pero esta vez eran ligeras. Asintió. «Intentaré hacerles algo de lo que enorgullecerse». Hablaron del pasado, compartiendo recuerdos de Josh. A veces reían al recordar sus travesuras, a veces lamentaban en silencio sus sueños incumplidos. Lucas mostró la caja que había traído. Rachel se conmovió al revisar las cosas de su hermano, que creía perdidas hacía tiempo. Sobre todo, apretaba en su mano la insignia militar de Josh. «Creí que lo habían dejado en el lugar de la explosión». «Lo recogí», dijo en voz baja. «Lo llevé conmigo mucho tiempo, no pude soltarlo, perdóname». Ella sonrió suavemente. «No, tienes razón, quizás te ayudó a sobrevivir estos años». Lucas susurró: «Quizás, pero ahora debería estar contigo». Rachel se puso el recuerdo alrededor del cuello como una medalla. Sus ojos se humedecieron de nuevo. «Gracias». El tiempo pasó volando en la conversación. Al anochecer, Tyler había regresado. Era un niño pelirrojo y curioso. Al principio le daba vergüenza hablar de tío, pero al enterarse de que había sido soldado con el tío Josh, lo admiró. Lucas respondió pacientemente a las preguntas del niño y le mostró algunos recuerdos militares inofensivos de la caja.
una brújula vieja, lo que alegró a Tiller. Al ver lo bien que Lucas interactuaba con su hijo, Rachael finalmente se relajó por completo. En un momento cuando Tiller corrió a ver dibujos animados, le susurró a Lucas: «Eres increíble, ¿sabes? Después de todo lo que has pasado, has logrado conservar tanta amabilidad». Parecía desconcertado, no sé si es asombroso. «Solo intento vivir correctamente ahora». Rachael lo miró con cariño. «Y a ti te funciona». Lucas sintió una calidez interior al ver esa mirada. Se sorprendió pensando que hacía mucho que no le hablaba con tanta naturalidad a una mujer que lo miraba sin juzgarlo ni compadecerse. La mirada de Rachael estaba llena de gratitud y algo más, confianza. Llegó el momento de despedirse. Lucas, abrazando de nuevo a Rachael para despedirse, sintió un gran alivio. Parecía estar cumpliendo su promesa. «Me gustaría volver a verte», admitió mientras se acercaba al coche, «si no te importa». Rachael asintió con una sonrisa. «Seré feliz, y Tiller también». Ya había preguntado cuándo volvería el tío Lucas para enseñarle sus cosas. Lucas sonrió. «Llamaré en unos días, lo arreglamos». Sus miradas se cruzaron por un instante más que amistoso. Una extraña sensación se apoderó de Lucas. Primero desvió la mirada para no confundirla y subió a la camioneta. «Hasta pronto, Rachael». «Hasta pronto, Lucas», susurró suavemente y saludó con la mano mientras él salía de la entrada. De camino a casa, Lucas pensó en lo extraña que puede ser la vida. Iba a cumplir con un deber para con su amigo, pero parecía que alguien lo entendía como nadie más. Rachael era parte del pasado, pero tal vez podría convertirse en parte del futuro. «No te apresures», se dijo, «simplemente está contenta con la compañía». Por supuesto, no se atrevió a pensar en nada más por el momento. El resto, el tiempo lo dirá. En las semanas siguientes, la vida de Lucas se llenó de nuevos colores. Se reunía regularmente con Rachael y Tiller. A veces los visitaba en Lakewood, a veces los llevaba a Colorado Springs. En uno de los antiguos parques de la ciudad, organizaron un picnic con sus hijos, uniendo por primera vez dos partes de su vida. Sofía se mostró cautelosa al principio, como si protegiera a su padre. Le resultó extraño ver a otra mujer a su lado en lugar de a su madre. Pero al ver la calidez y naturalidad con la que Lucas y Rachael se comunicaban, se ablandó. Más aún cuando Rachael inmediatamente encontró un lenguaje común con ella. Elogió los dibujos de Sofía. Lucas le mostró con orgullo sus bocetos, sabiendo que a su hija le interesaba el diseño. Le preguntó sobre la escuela, sin imponerse, pero con genuina curiosidad. Los chicos se hicieron amigos rápidamente, sin que la diferencia de edad de 4 años les importara. Jugaban a la pelota por el césped, trepaban a los árboles y reían. En un momento dado, Ethan, jadeando, corrió hacia su padre. «Papá, ¿puedo darle a Tiller mi viejo juego de construcción? Ya no lo necesito y él lo quiere». Lucas le dio una tierna palmadita en el hombro a su hijo. «Claro que puedes, creo que Tiller estará contento». Rachael sonrió al ver a los chicos. «Tus hijos son maravillosos, Lucas». «Gracias», susurró en voz baja. «El tuyo también es increíble». «Qué curioso». Se sentaron juntos sobre una manta, viendo cómo Sofía le enseñaba a Tiller a lanzar un boomerang. El sol brillaba suavemente entre las copas de los árboles y una suave brisa acariciaba el cabello de Rachael. Lucas puso en orden sus pensamientos. «Me alegra que se lleven bien». Temía que fuera incómodo. Rachael se volvió hacia él. «Yo también, pero todo parece estar bien. Tus hijos son abiertos y amables. Mereces reconocimiento por mantener una buena relación con ellos». Lucas sonrió, no sin esfuerzo y su perdón. «Sofía estuvo muy enojada conmigo en un momento dado». Explicó brevemente cómo su hija había guardado resentimiento durante mucho tiempo debido a su bebida y cómo poco a poco se estaban acercando. Rachael escuchó atentamente. «Te cuida tan bien», comentó Rachael. «Parece que al principio salió en tu defensa, como si temiera que otros te hicieran daño». Lucas miró a Sofía desde la distancia. «Sí, es mi defensora, incluso tengo que convencerla de que todo está bien». Rachael susurró suavemente. «¿Entonces me ve como amigo?». Lucas se volvió hacia ella, su corazón latía un poco más fuerte. «Definitivamente no eres un enemigo, eres todo lo contrario, un amigo». Dudó, inseguro de lo que empezaba a crecer entre ellos, demasiado grande para llamarlo de alguna manera, pero Rachael lo entendió, bajó la mirada con las mejillas ligeramente ruborizadas. «Perdóname, quizás sea demasiado pronto para eso», empezó Lucas. Rachael lo miró con cariño. «Está bien. Solo que lo encuentro un poco raro». «Alegre pero aterrador». «¿Aterrador?», preguntó con dulzura. Ella asintió. Yo ya había perdido a seres queridos, mi hermano y luego, su esposo, aunque no fue un regalo aún así, quedó uno, y ahora, cuando la vida me acerca de nuevo a alguien querido, me da miedo creer que durará». Lucas sintió una cálida oleada de ternura y dolor por ella. Sin pensarlo, tomó su mano. «Lo entiendo, yo también tengo miedo, yo también he perdido mucho y temo perder más». Rachael le apretó los dedos con más fuerza. «Pero quizás».
¿Podamos superar nuestros miedos juntos? Lucas sonrió y atrajo a Rachael hacia sí con cuidado. Ella no se resistió apretándose contra su hombro. Así permanecieron sentados, observando a los niños jugar, sintiendo el calor del otro. No hicieron falta palabras. Más tarde, mientras acompañaba a Rachael y Tyler a casa, Lucas dudó en la puerta del coche. ¿Podrías quedarte un rato más? Tengo espacio, el sofá se puede desplegar. Rachael rió suavemente. ¿Me ofreces alojamiento? Lucas sonrió alborotándose el pelo. Dentro de lo razonable. ¿O me apresuré? Gracias, pero deberíamos irnos, respondió con suavidad. Tyler se está preparando para la escuela mañana y yo tengo trabajo. Lucas asintió. Claro, cerró la puerta, Rachael bajó la ventanilla. Se produjo un momento de tensión entre ellos. Quería hacer algo más al despedirse que simplemente saludar con la mano. Lucas se inclinó. Hasta la próxima. Rachael se inclinó de repente un poco hacia adelante y lo besó suavemente en la mejilla. Hasta la próxima. Sus ojos brillaron, sus labios se dibujaron en una tímida sonrisa, y Lucas se despegó de la felicidad al ver el coche alejarse, tocando el lugar donde ella lo había besado, y por primera vez en mucho tiempo sintió calor en su interior, un resplandor de esperanza. Pasó medio año. Para Lucas, estos meses se convirtieron en un tiempo de trabajo persistente, en sí mismo, en sus relaciones, en encontrar un nuevo sentido a la vida. Cada mañana se despertaba sobrio y agradecido por un nuevo día. Encontró una manera de aplicar su experiencia militar y lo que había vivido. Se convirtió en instructor de entrenamiento físico en un centro de rehabilitación para veteranos, similar al que él mismo había recibido. Ayudó a exsoldados a lidiar con sus cuerpos y espíritus. El trabajo no solo le proporcionaba unos ingresos modestos, sino que también le dio un propósito. Su relación con los niños se consolidó por completo. Sofía ahora confiaba en su padre, compartía experiencias de adolescencia, desde peleas con un amigo hasta la preocupación por un compañero de clase atractivo. Lucas escuchaba atentamente, le daba consejos lo mejor que podía, pero lo más importante, siempre estaba ahí serio y cariñoso. Una noche, después de la obra de teatro escolar donde Sofía obtuvo el papel principal, se le echó encima diciéndole «Te quiero, papá», y Lucas contuvo las lágrimas de alegría. También sonreía. Su padre lo llevaba constantemente de campamento los fines de semana, le enseñó a nadar en la piscina y asistía a todos sus partidos de béisbol. El niño se volvió más seguro y alegre. Los profesores notaron que se tranquilizaba, el estrés familiar parecía haberlo afectado antes. Con ella establecieron una relación correcta y pacífica. Al principio fue incómodo, pero una vez que ella vio que Lucas se mantenía firme y no guardaba rencor, también se suavizó. Se encontraban principalmente durante intercambios de niños o eventos escolares. Mark, la nueva pareja de ella, mantenía una distancia respetuosa, evitando interferir en el rol paternal de Lucas. En cuanto a Rachael, su amistad y su incipiente amor se convirtieron en el mejor regalo del destino para Lucas. No se apresuraron, disfrutando cada paso del camino. Rachael consiguió un empleo fijo como enfermera en la clínica de Colorado Springs. Esto no habría sido posible sin la ayuda de Lucas, quien intercambió algunas palabras con un amigo médico. Se mudó más cerca, alquilando un apartamento al lado de Lucas. Ahora se veían casi a diario. Nathan y Taylor iban a la misma escuela y se volvieron inseparables, mientras que Sofía se convirtió en una hermana mayor para Taylor, cuidándolo cuando Rachael se retrasaba en el trabajo. Finalmente, Lucas cumplió con su antigua obligación. En el aniversario de la muerte de Josh, él y Rachael fueron a Kansas a visitar su tumba. De pie junto a la sencilla lápida en un cementerio rural, Lucas sintió paz por primera vez en 10 años. Le pidió perdón a su amigo en silencio y prometió cuidar de Rachael y Tyler. Entre lágrimas, Rachael susurró que Josh lo había perdonado hacía mucho tiempo y que estaba orgulloso de él. Al regresar a casa, Lucas sintió como si la pesada carga de culpa finalmente se hubiera liberado de su alma. Una noche después del trabajo, Rachael recogió a Lucas en el centro en su coche y se detuvieron en la entrada para ver la puesta de sol. Los niños estaban con ella, por primera vez en mucho tiempo, había una noche tranquila para ellos dos solos. Recostada en él, Rachael sonrió y dijo, «Sabes, a veces parece que esta siempre ha sido nuestra vida, esta existencia pacífica. Nuestros hijos juegan, trabajamos, volvemos a casa juntos». Lucas la abrazó por la cintura, como de la familia. Ella sostuvo su mirada. «No es así». Lucas sintió la calidez de sus palabras. La tomó de ambas manos. «Quería preguntarte hace tiempo, ¿qué opinas de nosotras?» Rachael levantó una ceja juguetonamente. «¿Y tú qué opinas?». Se rió en voz baja. «Creo que soy feliz contigo, y algo me dice que Josh se ríe ahí arriba observándonos. Estamos listos para llamar a las cosas por su nombre». Terminó y sonrió. Lucas respiró hondo sin ocultarse. «Rachael, te amo».
Su corazón latía con fuerza, expectante. Rachel abrió mucho los ojos, pero casi de inmediato sonrió entre las lágrimas. Yo también te quiero, Lucas. La atrajo hacia sí con cuidado, sus labios se encontraron en el primer beso verdaderamente tierno y consciente. En ese instante, Lucas comprendió el dolor, la culpa, las pérdidas pasadas. Todo no había sido en vano, todo lo había conducido a este momento, cuando se encontraba en el umbral de una nueva vida llena de amor y esperanza. Unos meses después, a principios de abril, Lucas despertó en su cama no solo, dormía plácidamente junto a él, Rachel apenas sonriendo. La luz del sol se filtraba entre su cabello. Lucas se levantó con cuidado para no despertarla y fue a la cocina. Hoy era un día especial, exactamente un año desde que dejó de beber. El refrigerador estaba adornado con numerosos dibujos infantiles y listas de tareas. Entre los imanes destacaba una moneda circular, un recuerdo de sobriedad de 1 año que le habían dado en la reunión de AA del día anterior. La tocó con la punta de los dedos, con orgullo y humildad. El recuerdo del día anterior afloró al recibir este recuerdo, diciendo al grupo: hace 1 año yacía en el umbral de mi casa, pensando que la vida se había acabado. Ahora estoy aquí sobrio, rodeado de seres queridos. Si lo logré, entonces hay esperanza para todos. Estas palabras no fueron fáciles para él, pero la sala los recibió con aplausos. Lucas, él mismo, creía en ellos celda por celda. Llamaron suavemente a la puerta. El día anterior, Sofía y Ethan habían quedado en venir por la mañana con una sorpresa. Lucas abrió la puerta, llevándose un dedo a los labios. Los niños entraron, susurrando entre risas. En las manos de Sofía había un pastel casero con una vela. «Felicidades», susurró con alegría, abrazando a su padre. «Un año sobrio, papá, genial», añadió Ethan, abrazándolo también. Lucas sintió una oleada de felicidad tal que parecía que su corazón se desbordaría. Sentó a los niños a la mesa y les preparó chocolate caliente. Al poco rato, Rachel despertó y apareció en la cocina con la camisa de Luke, lo que provocó una sonrisa pícara en Sofía. Taylor también se levantó de un salto al oír las voces y salió corriendo del apartamento vecino con un dibujo de «Felicidades a Luke» en las manos. Durante el ruidoso desayuno, comieron el pastel, decorado torpemente con crema. Parecía que los niños lo habían intentado hacer ellos mismos y se rieron. En un momento, Lucas se recostó en la silla y observó la animada escena. Los niños discutían sobre quién diría la última palabra de «Feliz primer año, papá». En el pastel, Rachel le quitaba con destreza la crema de la nariz a Taylor, Sofía les servía jugo a todos. La casa se llenó de risas, sus seres queridos estaban cerca. Luke salió silenciosamente al balcón para recomponerse. El sol de la mañana le cegaba los ojos, casi igual que aquella terrible mañana de hace 1 año, cuando se despertó en el césped cerca de la casa. Pero cómo había cambiado todo. Alrededor del canto de los pájaros, el aire se llenó del aroma de las flores primaverales. Levantó la cara al cielo, sintiendo el calor de los rayos, y cerró los ojos. «Gracias», murmuró sin saber a quién, si a Dios, al destino o a amigos que ya no estaban con él. «Estoy vivo». La puerta tras él se abrió con un chirrido y apareció Rachel. «Oye, ¿a dónde te fuiste?» Lucas se volvió hacia ella con una sonrisa radiante. «En ninguna parte, estoy aquí, con todos ustedes para siempre». Le extendió la mano. Rachel le dio la suya y permanecieron juntos bajo el sol de la mañana, dando la bienvenida a un nuevo día, un día lleno de esperanza. El pasado quedó atrás, el dolor se alejó. A Lucas Jennings le esperaba la vida, una vida real, difícil y hermosa, que recuperó y que ya no tenía intención de perder. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te traicione y escucha la siguiente historia, porque esta no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni lo pienses. Haz clic para ver la siguiente. Lucas Jennings, un veterano con problemas de alcoholismo y estrés postraumático, enfrenta las consecuencias destructivas de sus atracones nocturnos para su familia. Se despierta con resaca en su propia casa, y su hija Sofía, su esposa Ellie y su hijo Ethan ven las consecuencias de su estilo de vida adictivo. La familia sufre dolor, ira y vergüenza, y sus relaciones, especialmente con su esposa, se deterioran debido a las repetidas promesas y las recaídas. Al darse cuenta de que seguir en ese estado es inaceptable, Lucas decide iniciar la rehabilitación. Durante el tratamiento, atraviesa momentos difíciles de confesiones personales en sesiones grupales e individuales, revelando su culpa y la pérdida de un amigo cercano, Charlie o Josh, su mejor amigo, por cuya muerte se siente culpable. Esta experiencia se convierte en un catalizador para su transformación interior y su decisión de reconciliarse con sus hijos. Al mismo tiempo, los problemas familiares se agravan. Ellie, cansada del alcoholismo de su esposo, comienza a distanciarse emocionalmente e incluso inicia nuevas relaciones, lo que lleva al divorcio. Los hijos, a pesar de su sufrimiento, apoyan a su padre esperando que cambie.
1. Un nuevo capítulo comienza en la vida de Lucas tras mudarse a una vivienda separada. Es durante este periodo que restablece el contacto con Rachel, la hermana de su amigo fallecido, a quien una vez prometió cuidar. Su encuentro casual se transforma en una cálida comunicación y luego en un nuevo amor. Rachel, quien también ha sufrido pérdidas, se convierte para Lucas en un apoyo y un símbolo de nueva esperanza. Tras un año de sobriedad, Lucas encuentra estabilidad, se reconcilia con sus hijos, encuentra trabajo como instructor de fitness para veteranos y comienza una nueva vida en amor y paz consigo mismo. Esta historia trata sobre el dolor, la expiación y el hecho de que incluso después de las pruebas más duras, se puede encontrar la esperanza y el amor si uno decide cambiar. 2. Tras la mudanza, Lucas comienza a reconstruir su relación con Rachel, la hermana de su amigo fallecido, a quien había prometido cuidar. Su encuentro casual se transforma en una comunicación cálida y luego en un nuevo amor. Rachel, quien también ha sufrido pérdidas, se convierte para Lucas en un apoyo y un símbolo de nueva esperanza. Tras un año de sobriedad, Lucas encuentra estabilidad, se reconcilia con sus hijos, encuentra trabajo como instructor de fitness para veteranos y comienza una nueva vida en amor y paz consigo mismo. Esta historia trata sobre el dolor, la expiación y el hecho de que incluso después de las pruebas más duras, se puede encontrar la esperanza y el amor si uno decide cambiar. 3. La escena donde Lucas despierta en el césped empapado de vergüenza y la voz de su hija tiembla. Por primera vez ven que se ha convertido. Esta escena es un golpe en el estómago. Desde las primeras líneas sientes que el protagonista ha tocado fondo y cerca su hija, dolor, culpa, vergüenza, y esto es solo el comienzo del viaje. 4. El primer encuentro con la hermana del amigo fallecido. Luke, de pie en el porche estaba Rachel, simplemente se abrazaron, la sintió temblar y él apenas pudo contener las lágrimas. Tengo tantas cosas que contarte. Quizás sea mejor no hablar por teléfono, estás en Colorado, este encuentro silencioso pero poderoso, no es solo un recuerdo sino el comienzo de la expiación y tal vez un nuevo amor. Papá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? Despertó en el césped, empapado de vergüenza. La voz de su hija temblaba y por primera vez vio en quién se había convertido. No gritó, no suplicó. Simplemente le dejó una carpeta, un juego de llaves y un silencio que resonó más fuerte que cualquier pelea que hubieran tenido. La traición lo ayudó a recuperar la sobriedad más que cualquier terapia. Veterano pierde a su familia por el alcohol. Historias de esposas infieles. Historia de infidelidad. Lucas toca fondo cuando su adicción lo cuesta todo. Sin embargo, a través de la rehabilitación y el amor de la hermana de un amigo caído, construye una nueva vida que vale la pena vivir.